Aquí seguimos en Decisión Radio. Empezamos nuestra tertulia hoy. Tenemos a mi mano izquierda, pero porque está tocado aquí en este puesto. No vamos a que no empecemos con historias, que luego ya sabes que la gente es muy mala. Jesús Muñoz, buenos días. Buenos días, ya sabes que yo soy transversal, me da igual donde me pongas. Efectivamente. Israel Cabrera, buenos días. Buenos días, don Ángel. Sergio Valverde. Muy buenos días. Y José Miguel Fernández Astrón. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bueno, yo creo que hoy uno de los temas principales por los que yo creo que os pedí opinión es el caso de Melilla con la compra de los votos y todas las derivadas que incluso de Objective hemos podido leer esta mañana, que apunta a que la trama no solo opera en Melilla, sino que tiene conexiones en Cataluña. Lo que comentábamos esta mañana en los titulares es que, claro, con la bolsa de marroquíes que viven en Cataluña, pues lógicamente el enlace que pueden tener con sus compatriotas en Melilla pues es brutal. Quería comentaros si esto, porque yo creo que la pregunta clave no es tanto, Melilla tiene una importancia, por supuesto, no solo a nivel político o en estas elecciones como ciudad autónoma donde se eligen sus parlamentarios, sino que es un punto estratégico de España por estar en el norte de África y ser importante punto tanto estratégico militar como comercial. Pero claro, nuestros vecinos del sur, Marruecos, ya sabéis que tienen el punto de mira tanto Ceuta como Melilla, y ese afán expansionista pues yo creo que es la conexión y es lo más peligroso de esta compra de votos, que no solo es un fraude electoral que puede cambiar un gobierno de izquierdas o de derechas, sino la importancia que tiene a nivel estratégico español y en la política internacional. Porque, claro, si está detrás la mano de Marruecos para desestabilizar estos puntos tan importantes de España, yo creo que al final traspasa lo que es el fraude electoral a nivel local. Jesús, ¿cómo ves el asunto de Melilla? Que yo creo que entiendo que es preocupante, ¿no? Es preocupante, lo has definido, no solamente por el hecho en sí, que aunque ocurra en un pueblo de Cuenca, también sería preocupante, sino por la ciudad que estamos hablando, que no es que tenga mucho peso en el total de la población española por el número de habitantes, pero sí por su situación estratégica. Por cierto, no sería la primera vez que Marruecos intercede en unas elecciones en España los últimos años. Por mucho que nos intenten contar las milongas del famoso 11M, todos sabemos, y todos, o incluso hasta los que lo niegan, que mucho que ver tuvo con ese atentado, que en realidad trajo un cambio a España bastante importante a partir de esas fechas. Pero es que además Marruecos está, dentro de lo que cabe, y que nadie me coja con el pie cambiado, en su derecho de intentar hacerlo. Es decir, toda nación tiene que intentar influir lo más posible para el bien de esa nación en sus naciones vecinas, incluso naciones como España, que aparte de vecina, ellos nos consideran sus enemigos, nosotros les consideramos el mejor de los amigos y el mejor de los vecinos. El problema es lo que se hace por este lado. Si aquí durante décadas se ha permitido que, hoy se daba, lo estaba dando Gerardo Quintana en Radio Hora, que ya habíamos llegado a 48 millones de habitantes en España. Muchos de ellos, no tengo ahora mismo el dato, hoy saldrán los datos y entonces saldrá la población total en España, muchos de ellos son habitantes que han entrado en España procedentes de Marruecos, la mayoría de ellos son marroquíes y otros han pasado por allí, han entrado de manera ilegal y les hemos regalado primero el permiso de residencia y luego la nacionalidad. Y por lo tanto, ¿qué trae consigo eso? Que puedan votar. Es decir, si tú generas un sistema, que podemos hablarlo luego, tiene infinidad de fraudes, aunque esos fraudes si solamente perjudican a los partidos pequeños, pues no importa decirlo. Si generas un sistema en el cual a alguien que ha venido con intención incluso de invadir tu nación, le da la oportunidad de que influya en quién va a ser el gobierno de esa nación, sea gobierno municipal, autonómico o nacional, pues evidentemente le estás dando al enemigo, le estás dando todo tipo de armas. Es decir, aquí criticar a Marruecos por lo que pueda hacerse con la compra de votos en Melilla, es justo hacerlo y es lógico hacerlo. Pero lo que habrá que analizar es qué está haciendo este sistema político para permitirlo durante tantos años, porque ahora ha salido a la luz, y ya con esto termino, por un hecho que ha llamado la atención, y es porque había colas en las oficinas de correos de gente que iba a pedir el voto de correo. Había colas de cientos de personas. Se calcula que han solicitado en Melilla cerca de casi 11.000 votos, de 1.800 creo recordar. Al final, ejecutados, claro, al descubrirse la trama se van a quedar en 1.000 y pico votos, pero claro, 10.000 votos Israel, 10.000 votos en una ciudad como Melilla, te decanta unas elecciones, lógicamente. Y no solo eso. Esto es común en toda España.
En Melilla les han pillado porque han necesitado tantos votos viendo cómo iba el resultado, las encuestas o las estimaciones que tenían, que han tenido que apostar todo. Y a mí me lleva a esa segunda parte, apostar todo. Según las cantidades que dicen que estaban pagando por votos, entre 60, 80, incluso 120 euros, estamos hablando de que esa movilización de votos es 1 millón y pico largo de euros. ¿Cuánto esperas robar como alcalde o concejal para meterte en una cosa de esa envergadura? O sea, ¿hasta qué punto sabes que vas a poder trincar para recuperar todo lo que te has gastado en acceder a eso? O sea, fijaros de las cantidades que estamos hablando, las redes clientelares que se pueden crear en torno a servicios sociales para dar ayuditas, para poner unos centros de no sé qué de tal. O sea, es una salvajada. Y luego, esto que os decía, no es solo de Melilla. Yo, honestamente, el voto por correo lo prohibía. Y si no se prohíbe, que se vuelve a hacer como se hacía antaño, antes de, creo que fue la modificación de 2008, donde se cambió el procedimiento de recontar el voto y se incluía dentro de la urna. Cuando llega al final de la votación, se cierran las mesas, se coge el voto por correo, se mete dentro de la urna y se cuenta todo. No, el voto por correo hay que contarlo aparte. Porque si de repente en una mesa donde los partidos han tenido un 20%, un 10% y un 8% de votos, de repente en el voto por correo hay un 80% a un partido, pues ahí sucede algo extraño. Obviamente en una mesa donde haya un número considerable de votos, no una mesa donde haya 6 votos por correo que puede pasar en un pueblito, ¿no? O sea, y esto es muy relevante porque usando las herramientas adecuadas, tenemos inteligencia artificial que puede permitir hacer estos cálculos y estas estimaciones de sobra. O sea, haciéndolo bien, moviendo entre 2.000 o 3.000 votos por provincia, allí solo donde los necesitas, y sabes que moviendo ese voto te llevas este último escaño que se lo llevaría no sé quién, te lo apuntas tú, sacas 5, 6, 8 escaños que no te corresponderían, y ya lo tienes. Recordar simplemente que Zapatero es presidente gracias al de Teruel existe, por decirlo algún monto. Perdón, sí, no, Pedro Sánchez. Sí, son igual de nefastos. Son los dos. Son primos hermanos. Entonces, es uno. Entonces, si tú has movido a 6 o 7, pues estás bastante más cerca de conseguir tus... No, y en estas elecciones, además, que hay comunidades autónomas, como bien saben ustedes, que se van a mover en el cambio de gobierno, va a estar en uno o dos consejeros, diputados o parlamentarios, porque en comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, comunidades grandes, importantes, el cambio de tendencia política entre pasar de los que están gobernando a la alternativa política está en un puñado de votos, y ahí el voto por correo puede ser clave como bien dice Israel. José Miguel, Sergio, el tema del voto por correo, yo creo que, como bien dice Israel, no es un tema. Es verdad que lo de Melilla ha sido ya de escándalo, y claro, como también decía Jesús, cuando tienes una cola de 10.000 personas en la puerta diciendo que hay de lo mío, pues claro, es que eso no se puede tapar si lo hubieran hecho de manera telemática, no se habría enterado, o sea, no habría saltado a la luz. Bueno, pero como es que en España somos así de chapuceros, porque lo hacemos, si tenemos que hacer el mal, encima lo hacemos mal, pero no lo hacemos encima ni con un mínimo de... Eso también pasa mucho porque aquí en España yo creo que la impunidad que determinados políticos se cree que tienen les permite hacer cualquier cosa y que no pasa nada. Y que están tranquilos. Y no pasa nada, pues están en su casa. José Miguel, ¿tú crees que es preocupante o que es un caso aislado y que, bueno, pues ahí está circunscrito a Melilla y que no se extiende, como bien decía Israel, a otras partes de España? Bueno, es que eso no lo sabemos, pero claro, cuando algo ocurre en un sitio, lo que te demuestra es que hay una vulnerabilidad, es decir, que puede ocurrir. Algo que te decían que era prácticamente una conspiración, cualquier sugerencia al respecto, pues te das cuenta que es algo que puede ocurrir. Y aquí se han dicho dos cosas que son muy importantes a este respecto, ¿no? La primera, decir que, bueno, que un país como Marruecos o cualquier país pues está en su derecho de hacer la política que más le convenga. Yo estoy de acuerdo en eso con un límite, es decir, yo creo que está en su derecho dentro de que el procedimiento no altere los derechos de los demás. Es decir, cuando se utiliza algo que es delictivo para hacerlo, yo creo que ese derecho ya es cuestionable, pero en cualquier caso, ellos van a lo suyo. Lo más preocupante es, efectivamente, lo que decías tú, lo que decía Israel, es decir,
vamos a ver, si alguien invierte una cantidad importante de dinero para conseguir votos, no es porque sea un altruismo que quiera hacer un donativo al erario público, no me imagino a nadie. Es decir, que lo que quiere es tener una capacidad de recuperar ese dinero y me imagino que algo multiplicado. Más. Entonces, claro. Eso te pone, digamos, sobre la cuestión de decir, pero vamos a ver, aquí qué pasa, que presentarse a político no es una cuestión de vocación, de servicio público, sino un negocio. Es decir, uno se presenta porque dice, oye, me voy a forrar, tengo 4 años para conseguir, porque si voy a meter 180.000 euros, o como decían, 1.000.000 de euros en determinados sitios, decir, oiga, ¿a qué aspira usted? Uno de los puntos importantes, que también lo apuntaba Israel, claro, este 1.000.000 y pico de euros, ¿de dónde han salido? Porque claro, no lo ha cogido del erario público, porque claro, habrá que investigar, están investigando, pero vamos, entiendo que no habrán sido tan chapuceros de hacer una partida presupuestaria dentro del poniéndolo como putas y varios, con perdón, que luego me ponen lo de la maquinita para pagar, se ponen en el apunte contable, que todo, aquí tenemos 2 economistas, que son los gastos varios, y dicen, bueno, dejamos 1.000.000 y pico de euros para gastar. Pero entiendo que alguien habrá detrás que haya soltado ese millón. Pero me faltaba una tercera parte, es decir, después de todo eso, o sea, después de ver que alguien considera que va a ganar dinero y invierte en ese sentido, lo más preocupante también es cuando un voto que se supone que viene al servicio de intereses ajenos, es decir, de intereses de un país distinto al nuestro, apuesta por alguna fuerza política de nuestro país. Eso es lo más preocupante de todo, es decir, o sea, que supone, yo soy la fuerza política teóricamente beneficiada, y no hablo ya solo del caso de Melilla, que es muy concreto, sino que ese caso de Melilla viene apoyando el gobierno concretamente del Partido Socialista. Es decir, yo diría, a mí me sería muy incómodo como Partido Socialista pensar que un señor que lo que viene es a lo suyo cree que yo soy lo mejor para lo suyo. Es decir, yo no sé qué pensará el resto de personas, pero lo que está claro es lo que piensan. Yo creo que el Partido Socialista no creo que tenga mucho problema en recibir pero Ángel, la como gente, concepto, es decir, al final decir, oiga, la gente de Sumar y de Compromís, que estaban al lado del partido de Coalición por Melilla, ya se han desmarcado de ellos. Sí. O sea, ya han dicho, uy, espérate, vamos a separarnos. Hace unos días, yo creo que fue, pues, hoy es miércoles, ¿no? Yo creo que fue el lunes o el domingo, un medio ha publicado un mapa así muy bonito, con unas barritas de colores de cómo ha crecido el voto por correo en España. Sí, y descubres que en las comunidades donde hay más riesgo de que los socialistas vayan a perder el poder, se ha disparado la solicitud de voto por correo por encima del 22%. Ese es el dato que yo quería apuntar. Y en algún caso muchísimo más. Y en algún caso, no, el 22% es la media, en unos sitios es un 10 y el otro un 38. Y un 100 y pico. El voto por correo, Sergio, como decía, yo creo que una de las cosas que apunta Israel tiene que dársele una vuelta, porque yo creo que el sistema tiene sus debilidades, pero no solo debilidades que dice, bueno, pues una debilidad porque a lo mejor puede haber vamos a pensar bien pensando, no un fraude, bueno, pues errores de contabilización, el doble voto, el que tal. No, es que se está viendo que ya está, incluso por esas debilidades y por esos agujeros en el sistema, se están creando auténticas tramas para la compra de los votos. Hablabas de impunidad, ¿no? ¿Y quién pagaba eso? Será el Tito Berni de Melilla, ¿no? En este caso, ¿no? Y es que es un problema, yo creo que muy global. ¿En qué sentido quiero decir? Por un lado tenemos, como bien dice nuestro compañero, que un país puede hacer la diplomacia que quiera. Y en este caso tenemos que entender que Marruecos intenta coger esas 2 ciudades nuestras, pero no se queda ahí. No. En Europa también están allí metidos. No hemos tenido el problema el año pasado con Qatar, que dices, pero si es que Qatar está muy lejos. Es que no era solo Qatar, por eso también estaba Marruecos y de eso se habla poco. Entonces, Marruecos es como el tontito del colegio que siempre se le pega, pero ya llega un momento que ese tontito crece, ya sabe defenderse y se le sigue viendo como si fuera tontito. Y el problema es que eso, ellos no miran en el corto. Esto es una política que ellos llevan desde hace muchos años. Recordemos con Aznar, Perejil, que me llevó allí a los militares. ¿Cómo lleva a los militares? ¿No? Es territorio español, tú no puedes hacer eso. Si hubieran sido los americanos, nadie hubiera dicho nada, pero bueno, el tema con Aznar ya sabemos cómo iba. Y ahora lo que no entendemos es que tenemos dentro de nuestro propio país un partido que no hace por España. Y que en determinada... ¿Solo uno? Bueno, digamos que es el faro rojo
que todo lo ve, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque es el que gobierna, pero boicotea nuestro país y no solo eso, ellos, al entrar luego en nuestro país, tienen un índice de natalidad superior a los españoles. Aquí no creo que estemos hablando de racismo, lo digo porque últimamente está todo muy sensible. Lo hemos comentado, luego sacaremos el tema. Pero el tema de la natalidad, ¿qué va haciendo? No una generación, no, pero si partimos desde los años 80, los que han ido llegando, pues tenemos al final esos guetos, que lo tenemos en Alemania con los turcos. Todo eso al final hace que el día de mañana, cuando se quiere ir a votar, haya una mayoría, entre comillas. Un dato importante, Sergio, a lo que estás comentando. En Europa, en Suecia, en las elecciones locales que hubo que han sido hace poco en Suecia, pues creo recordar antes de en plena Navidades, yo creo que fue, 2 pueblos de Suecia tienen alcaldes islamistas en Suecia. De hecho, la opción más votada han sido partidos de corte, además, radical, islamistas radicales. Claro que nos creemos que, como bien dices tú, esto es la gota malaya, esto no es de un día para otro, y además Marruecos, la política que tiene frente a España es de ir poquito a poco minando, pues con la quinta columna que tienen de residentes en España marroquíes, pero también no solo con la gente que ya está aquí, que muchos de ellos los cuales no se integran. Y Canarias, no nos olvidemos el problemón que hay en Canarias. Es el tema diplomático. El diplomático, lo que dices tú, la reivindicación permanente en todos los consejos internacionales, incluso hasta la Unión Europea, como bien apuntaba Israel, que han planteado diferentes partidos subvencionados con fondos marroquíes la petición en el Parlamento Europeo de que Canarias, Ceuta y Melilla sean entregadas a Marruecos. Esto es una cosa de una extrema gravedad, ¿no? Y nosotros estamos aquí y estamos en España y nos parecen chaladuras. Sí, sí. Hace una semana o 2 semanas, en una radio marroquí, estaban varios periodistas, pues como podemos estar aquí nosotros, y yo no identifiqué exactamente quién era la persona que estaba hablando, pero lo que venía a decir es que ya está acordada la entrega de Ceuta y de Melilla por cauces políticos, que ya está acordada y que posteriormente vendrían las Canarias. Y lo contaban con total normalidad, y en Marruecos tienen la total normalidad de saber que Ceuta y Melilla y Canarias, antes o después, van a ser suyas. Igual que nosotros pensamos aquí que nunca nos las van a quitar, en Marruecos están completamente convencidos de que Ceuta y Melilla van a acabar siendo marroquíes. Pero fíjate qué diferencia. Pero Gibraltar no pensamos que vaya a ser nunca nuestro. Por ejemplo, nosotros no tenemos la sensación, efectivamente, nosotros nunca tenemos en nuestro imaginario que en algún momento recuperaremos Gibraltar. Es que además es una política de muchos años de... Yo creo que viene del Sáhara. Todos estos problemas, estos lodos vienen de los polvos del Sáhara. Sí, sí, de haberles dejado hacer... que hizo como gobierno cobardemente España, porque tenemos el mandato de la ONU de ser la potencia administradora de ese territorio, renunciamos a ello. Primero, creo que por la vergüenza que siempre en este país tenemos de reivindicar nuestro pasado, pero es que no solo contentos con eso, sino que permitimos, ya no la marcha verde ni cosas que quedan muy en el pasado, sino que en la actualidad ese territorio, muchos saharauis que hablan perfectamente el español, les hemos abandonado precisamente por temas políticos. Y aquí el Partido Socialista yo creo que es el primer causante de todos estos problemas. Dice que queda muy en el pasado el tema de la Marcha Verde, pero es que siempre hay veces que de aquellos pueblos vienen estos lodos. O sea, en 1975 el que ahora ya solamente, entre comillas, es rey emérito, regala el Sáhara a Marruecos. Recordemos además que en esa manifestación, en esa Marcha Verde, la encabezaba una bandera de Marruecos y una bandera de Estados Unidos. Y a partir de ese momento, pues nuestra sumisión al que, como bien decía Sergio, podía ser el tonto de la clase, o sea, nosotros hemos convertido en el tonto de la clase. Y entonces nuestra sumisión a Marruecos ha sido absoluta. Aquí hay unos lobbies poderosísimos de apoyo en otros sitios a Inglaterra, por eso no se reivindica a Gibraltar, a Francia y por supuesto a Marruecos. Y entonces en esos lobbies han hecho volvemos a lo de antes, han hecho su papel. ¿Es un papel que incluso puede ser delictivo? Por supuesto, pero lo que no se puede criticar solamente es al que cometa el delito, sino al que consiente el delito. Mencionabas que en Suecia ya hay un par de alcaldes islamistas. El alcalde de Londres, por ejemplo, es islamista. Sí, bueno, no, es musulmán. Es musulmán. Bueno, la diferencia entre el musulmán y lo mismo, hay una raya que a ver que es muy finita. Cada vez es más fina. Pero y yo, aunque conozco bastante, en concreto Finlandia, en Finlandia están parando un poquito
esa deriva que se estaba haciendo en los países del norte porque han visto lo que le ha pasado a su vecino Suecia. Porque Suecia ha sido un conejilla de Indias. El globalismo tiene dos conejillos de Indias. Uno, me refiero a Europa, uno en el norte de Europa, que es Suecia, y otro en el sur de Europa, que es España. Y con los dos se está haciendo absolutamente lo que quiera. Por ejemplo, en Finlandia, pues ahora mismo, aunque sea una población mucho menos en habitantes, están parando un poco porque han visto el ejemplo de que Suecia está absolutamente perdida. Perdida en todos los aspectos, y uno de los motivos es por la inmigración masiva que tiene. Suecia, ejemplo... Es el país progresismo, socialismo, estado de bienestar. Es el país con más violencia. Zonas en las que ya no puedes entrar. Es el país con más violencia en Europa. Lo que pasa es que se intentan ocultar los datos. ¿Por qué? Porque quien los quieren ocultar, evidentemente, si nos hemos puesto como un ejemplo de multiculturalismo y de maravilla, claro, si vemos que eso es al revés, y allí va a tardar mucho si es que lo consiguen, porque claro, hay zonas donde no es que el alcalde sea de islamista, es que la mayoría de la población, y además se está haciendo que en esos países, como está empezando a ocurrir en España, los que son nativos de España vayan abandonando sus poblaciones porque no quieren ser minoría en su tierra, y con lo cual la entregan completamente la población al que había venido de fuera, con lo cual el de fuera se convierte todavía más fuerte, y el nacional pues termina yéndose un poquito como esa diáspora, ese exilio interno que pasó en Bajongadas con el tema del terrorismo. O sea, querían echar a la gente allí y la echaron, punto. Y ahora intenta volver. Entonces, con el tema de la inmigración es igual. Y es que el tema de la inmigración, yo lo he comentado siempre, es un tema que, como ya ha calado ha sido durante tantos años una política de que el que criticara a la inmigración, si va algo de racismo, lo veremos, sí. Es racista y es xenófobo, ya te ponen la pegatina aquí, con lo cual, aunque todo el mundo en la mesa camilla de tu casa, en las reuniones, está hasta las narices de muchos problemas relacionados con la inmigración, como si lo dices hacia el exterior, eres un racista y un xenófobo, pues ya a partir de ahí pierdes todo tipo de credibilidad, no en ese tema, sino cualquiera, con lo cual es muy difícil defenderlos. Pero es que la inmigración es un problema en sí mismo, y es que además ha multiplicado otros problemas que teníamos en España. Podemos hablar de cualquiera, del tema de vivienda, del tema de economía, del tema social, del tema de delincuencia, etcétera. Cualquier tema lo ha incrementado. Pero como esta inmigración, entre otras cosas, como muy bien estáis mencionando, ahora mismo, aparte de que haya un gobierno partidario de esta inmigración, invasión, incluso suplantación, unas cosas, ahora mismo es socio, por un lado, aparte de terroristas, del país por el cual pasa la buena parte de esa inmigración, que es Marruecos, bueno, más que socio, es súbdito en nuestro gobierno, del gobierno marroquí, tiene muy difícil solución. Y entonces, esto que ha salido de esta, ojalá esto sirva un poquito para abrir los ojos de lo que puede pasar en cualquier lugar de España, porque lo has mencionado tú al principio. Ya se ve que puede haber una trama similar en Cataluña. Claro, es que en Cataluña, dale al ticket. Coño, es que en Cataluña hay millones de personas que han entrado de fuera de España y se están haciendo con el control de barrios y de ciudades. Esa fue la política que os acordáis de Jordi Pujol y Convergencia y Unió, de tener esa bolsa de inmigrantes que necesitaban en muchos casos para temas rurales, en Lérida, en Tarragona y demás, y que solicitó al gobierno nacional que las bolsas de inmigrantes que había que repartir pues por todo el territorio nacional, que a Cataluña llegasen principalmente inmigrantes de origen del norte de África, argelinos, marroquíes principalmente, pero bueno, siempre hay argelinos, libios y tal, todo por un tema... Que no fueran de Hispanoamérica, que hablaban español. Efectivamente, porque iba a ser más fácil enseñarles el catalán que a una persona que venga de Hispanoamérica, que lógicamente al hablar español pues iba a tirar más por hablar español que no por aprender el catalán. Claro, esto que estamos comentando yo lo dejo aquí encima de la mesa. En este último gobierno de Pedro Sánchez, las noticias que provienen de Marruecos a mí me parecen alarmantes, porque estamos mostrando una debilidad absoluta frente al acoso, que ya no solo en este tema de elecciones. Sergio mencionaba el tema de Perejil, que fue un tema ya, parece que pasado, pero de hace 15, 20 años, con una invasión de territorio nacional. Sí. Pero es que las injerencias políticas, económicas, están siendo brutales. Este gobierno, yo no sé qué tendrán con él, pero se están fundiendo los plomos. Pero, bueno, independientemente que tengan algo o no, porque la rumorología es extensa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final las cosas, y Marruecos lo que ha demostrado es efectivamente que tiene un proyecto a largo plazo y sabe perfectamente lo que está haciendo. Perfectamente. Dos matices. El rey emérito no regaló nada. Es decir, el rey emérito estaba ahí puesto provisionalmente en un periodo de enfermedad del jefe del Estado y la estructura que mandaba ahí decidía no era él.
Es decir, yo comprendo que ahora está de moda echarle la culpa al rey emérito de todo. No, yo se la llevo echando desde el año 75. Bueno, o no, sea, sí, me parece muy bien, pero quiero decirte, pero pero atribuirle al rey emérito esa decisión es darle un poder que no tenía en ese momento. Lo tenía, era jefe de Estado en funciones. Vamos a ver. Y entonces no había... Vamos a ser serios. No lo tenía. La jefatura Tú puedes de decirlo, Estado, entonces tú puedes decirlo de y Estado, trasladarlo no así, pero yo traslado lo contrario. Pero bueno, eso es anecdótico en lo que nos ocupa. En el caso de Marruecos, fíjate que estamos hablando de Ceuta y Melilla y de Canarias. Son dos situaciones muy diferentes y todas están perfectamente organizadas porque hay un plan. Es decir, lo que les interesa es Canarias. No por Canarias, porque saben que Canarias no va a ser marroquí nunca. Pero esa presión es a la hora de negociar sobre... Que no va a ser marroquí nunca. No, Canarias no va a ser Si marroquí. estamos vivos dentro de 20 años, me lo dices. Bueno, vale. Yo personalmente no sé. Permitidme un Pero espera, momento que tenemos a Albert Castillón, que le vamos a comentar esto, y ahora Vale, continuamos pues con luego esto. terminaré, Te daremos la palabra a José Miguel porque yo creo que remates, pero bueno, tenemos a Albert. Albert, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo cortas a José Miguel, hombre? No, hombre, le he cortado porque como no te queremos hacer Sastro. esperar... París bien vale una misa, querido. ¿Cómo estás, Ángel? Un Pues abrazo a César y a ver si mejora. Sí, su es que estado se han de- puesto malos César y Pablo a la vez, pero bueno, no pasa es que nada, hay- mañana hay- estarán aquí hay con mucho todos virus, nosotros. Hay mucho virus, conozco Claro, mucha no se gente tapan, que duermen está- destapados, baja la temperatura, Claro. hay que Salen taparse de por la noche, noche. esas cosas que tú y yo no hacemos. Efectivamente. Bueno, estabais hablando de Canarias y yo me voy más arriba. Fíjense, en la historia de Melilla se ha intentado comprar y sobornar, o se ha intentado o se ha conseguido, a funcionarios de correos en Barcelona. El caso de Melilla llega hasta Barcelona. La policía sabe que ese intento de compra o de soborno de funcionarios de correos se ha producido por parte de la misma organización que ha actuado en Melilla. ¿Por qué en Barcelona? Bueno, pues según nos cuentan fuentes policiales y ampliamos esta tarde, para favorecer algunos partidos que se presentan en pueblos, en ciudades de Cataluña con gran población musulmana. Ocurre en Manlleu, ocurre en Mollet del Vallès, ocurre en Vic, lugares con infinidad de población musulmana, donde, por ejemplo, hay un partido llamado Partido Renacimiento y Unión Europea, absolutamente musulmán, desde el 2015 existe, se presenta también en Algeciras, en Sevilla, tiene la sede en Toledo. Bueno, la pregunta es evidente, ¿están intentando mejorar los resultados o incluso llegar al poder con alguno de los partidos de corte musulmán que se presentan en España? Es de ahí de donde hay que tirar, esa unión misteriosa entre narcos, la inteligencia marroquí, el dinero de los narcos y la capacidad de algunos de acabar negociando con el enemigo, con el diablo. No se entiende que si hace 20 años PSOE y Coalición por Melilla ya fueron condenados a 2 años de prisión por lo mismo, 20 años después sigan negociando en coalición los mismos, Coalición por Melilla y PSOE. No se comprende, ¿no? Aquí líneas rojas las mínimas. Esa investigación tendremos que ampliarla y nos ocuparemos esta tarde porque parece que el objetivo va más allá. Apunta muy bien El Mundo que el CNI detectó varios viajes de Mustafa Aberchan a Rabat para reunirse con agentes de la inteligencia de Marruecos días antes de la compra de los votos. El objetivo es desestabilizar España y intentar quedarse con el poder político en cuantos más lugares mejor. Y lo hacen como lo hace la inteligencia de Marruecos, que en el fondo es Mohamed VI, que es a base de talonario, de chantajes, de sobornos, y en un momento especialmente grave en la que tenemos un presidente de gobierno que después de investigarle el móvil cedió el Sáhara a Marruecos y no para de ofrecer cientos de millones de euros al país vecino. En este año que nos queda hasta las generales, hay muchos en el CNI también que piensan que España está en riesgo y que hay que defender la unidad del país ante injerencias extranjeras. A ver si nos ayuda Europa en esto, que sería algo que no hemos visto hasta ahora, ¿verdad, Ángel? No, yo creo que además, bueno, si estamos esperando a que Europa nos salve, tenemos un problema. Aparte, fíjate, Albert, una de las cosas y un dato importante y preocupante para los intereses españoles, no solo a nivel Ceuta, Melilla y Canarias, que son los puntos más calientes, es a nivel institucional frente a las instituciones europeas, como dices tú, es el apoyo explícito que ha dado Estados Unidos
a muchas de las posturas de Marruecos, no solo a nivel reivindicar territorios, sino incluso con instalación de bases militares, tener a Marruecos como el socio preferente para el Mediterráneo. Yo creo que eso es un tema que aquí lo pasamos por alto, pero yo creo que es bastante preocupante. Sin duda. Esta tarde nos ocupamos de ello, pero tenemos más historias. Estaremos con Ana Martín, amiga, compañera del debate.com. ¿Por qué? Porque ha investigado el voto por correo en España. Ayer les apuntaba algún titular, pero os doy alguno más. En Huelva, a día de hoy, ciudad de Huelva, ha aumentado el voto por correo un 188%. Madre amor. ¿Es normal? 188. Sevilla, 61%. Cuenca, 22%. La Rioja, 20%. Y así podríamos seguir. Cáceres, 19%. Lo de Huelva llama la atención, ¿no? Que casi se duplique el voto por correo. ¿Qué ha ocurrido en Huelva? Yo espero que alguien lo investigue después de lo de Marruecos y de Melilla. Bueno, y algo más. Lo de la vida de Brian, que la obra de teatro suspenda una frase de la vida de Brian cuando se ríen de quiero ser mujer y tú no puedes evitar que yo lo sea. Le hemos preguntado opinión y esta tarde hablamos con Santiago Segura, a ver qué nos cuenta de lo que piensa de lo que ha ocurrido. La cultura woke, que está cambiando las cosas, que el mundo de la interpretación, del cine, de los cómicos, ya no puede más. Hay 3 actores, Clint Eastwood, Mel Gibson y Sylvester Stallone, que se han enfrentado a la cultura woke y han dicho hasta aquí hemos llegado. En España ni uno. Señores, ni uno. Ya toca que alguien dé un paso al frente y diga cómo se puede destrozar el... Bueno, tú, amigo Sastrón, estamos hablando de autores, ¿no? De autores a los que se les cambia el texto, se les varía el nombre, se manipula lo que escribieron y aquí nadie dice nada y se pisotea el derecho de ese autor para que su obra no se toque, ¿no? Sí, no, bueno, a mí me parece dantesco. Es decir, me parece una cosa de ese revisionismo, verdaderamente es algo insólito, que hace algunos años aquellos que lo hacen hoy criticarían como a alguien se le ocurriese solo plantear esa posibilidad. Y hoy lo hacen con toda desfachatez. Total. La A ver censura qué de nos lo cuenta políticamente Santiago. correcto. Total. Pues yo creo que programón, ¿no? Y, bueno, como todos los Bueno, días. y hay pero... más cosas, ¿eh? Hablaremos de la injerencia de Rusia en Cataluña. Estará Chicote de ABC, porque se inventaron un montón de expertos para apoyar el independentismo, pero que se los inventaron. Cogían a un señor de una embajada en Nairobi, le decían que era experto en independentismo ruso y se ponía a hablar por Sputnik. O sea, una cosa para reír de verdad. De todas formas, en tu tierra, Albert... da para mucho, entre la injerencia marroquí, la injerencia rusa, allí no os aburrís, Oye, mira, que dicen que puede volver a ganar a Ada Colau en Barcelona, bueno, que no tiene ni estudios universitarios y que era una actriz muy mala que estaba en Antena 3 y la echaron por mala. Y ahí la tienes, de alcaldesa. Pues, Albert, el problema es que una ciudad como Barcelona, que ha sido siempre motor de todo a nivel cultural, social, económico, en los últimos 10-15 años ha sufrido una degradación absoluta. Sí. Yo no sé, absoluta. Ahí los barceloneses tendrían que hacérselo mirar, porque tener una personaje de este estilo como alcaldesa representa muy poco lo que es la ciudad en sí, pero es lo que vota la gente. Sí, señor. Es lo que votan, que votan por disfruten correo, lo votado. Sí, por correo. Hablaremos de eso. Esta tarde a las 7 por aquí nos oímos. Fenomenal. Albert, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Ángel, a todos. Gracias. Pues ya saben ustedes, esta tarde Albert Castillo a las 7 de la tarde, como todas las tardes de lunes a viernes aquí en Decisión Radio, con todas estas noticias de actualidad. Mira, nos ha dado Albert varios datos más sobre el tema que estamos hablando, que es el voto por correo. Lo del caso de Huelva, yo creo que, bueno, ya lo apuntabas tú antes, Israel, pero decías que la media era un 20%, pero que en Huelva sí, pues el un alcalde, 100 y pico. Casi un 200. Claro, casi un 200, pero es que esto hay que recordarlo, el alcalde de Huelva, socialista, candidato a la alcaldía a la reelección en Huelva, se ha presentado a las elecciones sin poner el símbolo del PSOE. Por si acaso. Pues no ha puesto la marca PSOE en sus carteles electorales en un intento vano de separarse del Partido Socialista por el tema, por lo que le salpica por Pedro Sánchez. Claro, si lo va a compensar con el voto por correo, que ha subido un 200%,
claro, estamos hablando de que que esto es un escándalo de proporciones mayúsculas. En Huelva creo recordar que fue el diputado de Vox por Huelva se quedó fuera por 250 o 220 votos. O sea, fijaros la cantidad de votos que tienes que mover. Tienes que hacer una estimación de decir, aquí me van a faltar 500, 600, 700, 2000. Ya está. O sea, porque luego, si tú coges, y además es que es muy sencillo, si es que nosotros tenemos las bases de datos de las elecciones con los votos por municipio, por mesa, desde el comienzo de la democracia, te las puedes descargar todas, ver los patrones de votos, ver cómo se van trasvasando votos de unos partidos que aparecen, desaparecen, que entran en juego y que no, y decir, pues aquí necesito unos 800 votos, aquí necesito meter 1200, y ya está, es que no hay más, o sea, es que de verdad que es que no es ni complicado, o sea, pero bueno, pues se permite y en esas estamos. Y sobre lo de la censura, a mí me ha hecho mucha gracia, aparte que la vida de Brian es buenísima, unos adelantados a su tiempo, porque creo que la película es como del 74, 75, 76 o algo así. Que además causó mucha polémica precisamente por estos sectores, llamémoslos conservadores, porque podían incluso decir que es blasfemia y tal. Claro, que estos en su momento fuesen los disruptivos con los transgresores, y resulta que ahora estos mismos que en esos años, como bien decía José Miguel, fueron los que apoyaron, sí, porque es que estos quita muchos tabús, rompe muchas barreras, ahora son los que han revisado y han dicho, oye, a lo mejor es que esta escena hay que quitarla, porque además la escena es, los que no hayan visto la película, es una escena donde están sentados en las gradas del Coliseo. Y entonces están decidiendo qué iniciativas quieren tomar, y entonces decide que a partir de ese momento hay que llamarle Loreta. Sí, señor. Y entonces dicen, ¿pero por qué te vamos a llamar Loreta? Pues porque quiero ser mujer. ¿Pero cómo vas a ser mujer? Porque quiero parir. ¿Pero cómo vas a parir si no tienes matriz? Y entonces la otra mujer, que no recuerdo cómo se llamaba, dice, por el derecho a poder parir, Judith, efectivamente, por el derecho a tal. Dice, ¿y dónde lo vas a gestar? En un baúl. O sea, la escena es brutal, o sea, y nada, son 1 minuto y medio de escena. Y además, y a día de hoy dice, entonces, como son completamente revolucionarios, dice, bueno, vale, admitimos que de esto no tienen culpa ni siquiera los romanos. Ni siquiera los romanos. Los romanos tienen la culpa de esto, pero tú no puedes tener hijos, pero que debemos defender tu derecho a tener hijos, aunque no los puedas tener. Y decía eso, Eva, en contra del imperialismo y en contra y dice... Va en contra de la realidad. Y entonces dice el líder, dice, no, esto es lo que va en contra es de la realidad. Y ahí acaba la escena. Esa escena es la clave por la que lo quieren podría prohibir. ser como ciencia ficción. Totalmente. O sea, como ahora mismo, es que pareciese que ese guión de esa película, no solo en eso, sino en temas, por ejemplo, del comunismo, que hace una crítica de la división en otras escenas y tal, pareciese que la película de la vida de Brian se ha convertido en el guión de muchísimos movimientos políticos. No, pero claro, eso te lo tomas a cachondeo, como debe tomarse todo esto. Hay gente que, claro, ya lo ha hecho dogma de fe. O sea, que es que esto es aplicarlo de verdad. Yo alucino, pero bueno. Yo la recogí en mi cuenta de Twitter, precisamente la escena esta en concreto, que es 1 minuto, la he puesto hace 2 días, porque quería recordar, para aquellos que no la vean, lo que se decía en los años 1970 y tantos, y parecía eso, ciencia ficción, como podía ser el 1984 famoso o algo de esto, y lo tenemos metido en la mesa camilla de nuestra casa, y además es ley. Han hecho una ley que el que diga lo contrario puede ser tildado de y puede ser sancionado y demás. O sea, no es que sea el mundo al revés, es que son las paradojas de la vida que te llevan a unas situaciones que parecían absurdas y que el absurdo se ha metido en el día a día. Y una cosita muy breve. Ha mencionado 3 grandes actores que se oponen a todo esto, que además son 3 grandes directores. Podemos gustarnos más o menos su cine, yo creo que el de Clint Eastwood nos gusta prácticamente a todos, el de Mel Gibson a mí también me encanta, incluso el de Sylvester Stallone. Hombre, son clásicos de Hollywood. Pero han tenido que dar el paso para, siendo directores, y poder elegir, para poder decir lo que sienten, porque muchas veces si eres actor y dices esto, rápidamente Hollywood o quien sea te silencia. Cuando ya eres director y ya tienes un nombre, tiene 90 años, prácticamente, ¿qué le va a decir ahora? Y puede hacer lo que quiera. Le cerraron la cuenta de Twitter a Clint Eastwood, fíjate lo que le importa a Clint Eastwood, que le cerraran la cuenta. Como vamos a cambiar y vamos a hablar un poco de este tema, que además quiero comentar el tema de lo de la paridad, el racismo, que hoy viene muy salpicado con estos asuntos por lo de la ley de paridad aprobada por el gobierno.
aparte también por el tema del caso Vinicius, el tema del racismo, pero para rematar con el asunto marroquí, José Miguel, y con el asunto de la compra de votos, que yo creo que va a dar bastante juego, desgraciadamente, para lo que es las instituciones democráticas en este país, que muchas veces nos damos golpes de pecho reivindicándolos, la fiesta de la democracia, tal, y estamos viendo que la fiesta de la democracia para algunos va a ser más fiesta que para otros. Desde luego entendemos que con este tipo de actuaciones algunos lo celebrará, ya lo estará celebrando incluso, porque claro, con la compra de votos por correo ya más o menos tienen las cuentas hechas de que va a gobernar. José Miguel, para rematar con el tema de Marruecos que te hemos interrumpido antes de... No, ya muy breve. Decir, esto es una cuestión puramente económica siempre, es decir, y una planificación económica. De Canarias, que yo insisto que no tendrán, puede ser que sí o no, pero lo que les interesa claramente es lo que hay alrededor de Canarias, y todo eso es, digamos, fortalecer una negociación en base, vale, pues te quedas Canarias, pero yo llego hasta aquí y además lo que hay abajo es mío. Va más por ahí. En el caso de Ceuta y Melilla, no dudo que en algún momento lo querrán, pero es un poco lo que fue Gibraltar durante muchos años en este país también. Es simplemente una manera de, como diría, de reivindicar el patriotismo de los marroquíes, porque en el fondo la presencia de España y lo que supone, como suponía para toda la zona de la línea Gibraltar, les interesa que esté ahí. Esa es la verdad. Con una pequeña diferencia. Gibraltar no, sí fue español. No lo equiparo, en efectivamente. ese sentido, de luego, sí. Pero digo, Gibraltar, efectos económicos, decías, claro, oye, que sigan ahí. Que... Gibraltar sí que fue español, y Ceuta y Melilla nunca han sido marroquíes. Pero no solo eso, es que además en la época de los romanos, de Melilla no tengo los datos, pero de la época de los romanos, Ceuta se administraba desde Tarracos, se administraba ya desde Hispania. O sea, de la época de Loreta. De la época de Loreta. Porque efectivamente, bueno, por cambiar un poco el tema, que es verdad que lo de Marruecos en estos días y el voto por correo va a ser un tema que se va a tratar mucho en estas tertulias y sobre todo en la prensa, porque van a salir titulares y, como bien decía Albert, las ramificaciones que en Cataluña son muy potentes. Este partido... Además me gusta el nombre, Regeneración Europea o algo así, ¿no? O Renovación Europea. O Renacimiento Europeo. Joder, el Renacimiento Europeo, como lo hagan los musulmanes, ya sabemos cómo es el Renacimiento Europeo, que se te plantan en Austria, en Viena por un lado, y empieza la reconquista y volvemos a tener que irnos a Asturias, ahí a encerrarnos en las montañas. Pero basándonos en eso y para cerrar el capítulo del voto por correo, irán saliendo noticias que en muchos casos nos van a helar la sangre, porque precisamente casos como el de Huelva, de un 180% más de voto por correo, ya no es un agujero en el sistema. Es que el sistema está a lo mejor hecho a medida para que pasen estas cosas. No es que haya un fallo, sino que ese precisamente es el modus operandi que tiene el sistema para corregir la voluntad popular, ¿no? Un tema importante. Estas semanas, a raíz del partido... y Jesús apuntaba el dato, hemos pasado los 48 millones de habitantes en este país, a raíz de los acontecimientos que pasaron en el campo del Valencia con Vinicius y tal, se ha empezado a acusar un poco y sobre todo porque además, como nosotros mismos no nos defendemos y lo damos como carta de naturaleza, claro, aquí se apuntan hasta brasileños diciendo que, un legislador brasileño diciendo que pueden invocar una ley que cuando faltan al respeto a un brasileño fuera de sus fronteras pueden actuar ellos con la justicia y tal. No sé, no van a invadir los brasileños, van a venir aquí a... No sé, es una barbaridad. Pero claro, esto que parecería una anécdota y una tontería, cuando empiezas a ver desde el Reino Unido, claro, porque cualquier motivo es bueno para meterse con España, campañas de que si la Liga Española, Sociedad Española, somos racistas, tal, te lo vienen a decir precisamente estos países que no son ejemplo de nada, y menos en esto. Pero claro, como sociedad yo reivindico, y no sé qué opinión tenéis vosotros, yo creo que España no es un país racista. Los datos que daba Jesús, 48 millones de habitantes. También nos daba el dato Israel. Y Sergio, aquí no se tienen hijos. Los españoles tienen una media de hijos la más baja de la Unión Europea. O sea, el crecimiento poblacional no viene por el recambio generacional que se provoca por españoles. En buena gran parte y gran medida es por la inmigración que ha venido y que lleva viniendo desde los últimos 40 años. Bueno, que en el caso de los musulmanes tienen 3 y 4 hijos, pero también esas poblaciones de otros, principalmente de Iberoamérica, ¿no? Pero
ese problema y ese drama que tenemos ahora de que es que España es un país racista, cuando ha cogido que hay prácticamente 8 millones de personas entre nacionalizados y no nacionalizados, pero que viven aquí con arraigo, que han venido en los últimos 40 años a España, porque pasamos de los años 80 a tener 35, 36 millones de habitantes hasta ahora en 48. Estamos hablando de que hemos subido casi prácticamente 8 millones, 9 millones de personas. Empiezan en los 2000 principalmente, cuando empiezan las grandes llegadas. Ahora mismo, por ejemplo, de población de África, lo pasa con el nuevo dato de los casi 8 millones, no sé cómo quedará la historia, pero tenemos 1.200.000 africanos aproximadamente, de los cuales 800.000 son marroquíes en territorio español. Habéis comentado lo de la nacionalidad. Yo creo que, no soy experto en leyes, pero creo que un marroquí no puede renunciar a su nacionalidad. O sea, como mucho podría tener doble nacionalidad. Y nosotros no tenemos ningún acuerdo de doble nacionalidad con Marruecos. O sea, todo aquel marroquí al que estemos llamando nacionalizado español, creo que ahí está habiendo de algún modo un fraude de ley, porque si no tenemos un acuerdo de doble nacionalidad con Marruecos y ellos no pueden renunciar a la marroquí, en teoría nos deberían de poder tener la española. Eso para empezar. Segundo, todas las provincias españolas, salvo Madrid y alguna más, están en lo que se conoce como saldo vegetativo en negativo. Saldo vegetativo quiere decir que hay más muertos que nacimientos. Entonces, la población española está creciendo y se va sosteniendo en base a la inmigración. Que una inmigración ordenada, con criterios, cubriendo las necesidades técnicas en un momento dado o laborales o demás, pues es razonable y puede venir muy bien y puede incluso ser deseable. Lo que hay que controlar es efectivamente todo lo que es las entradas ilegales y todo lo que es desbordado y aparecer aquí, plantarte aquí, decir que vienes de turista y quedarte ya hasta que consigan echarte o no echarte, porque al final te regularizan, ¿no? Ese tipo de cosas. La inmigración en sí no es un problema. Cuando es desbordada, cuando es masiva, cuando es tal, es cuando se convierte en problema. Si está razonablemente, no hay. Sergio, que todos los estáis al tanto, hay gente que ha pedido arraigo para pedir luego primero la ciudadanía y luego, bueno, pues tal, alegando que era ocupa de una vivienda en España. Sí. O sea, además suelen ser de la inmigración africana. De americana iberoamericana hay pocos casos, yo creo, de ocupaciones. Suelen ser yo voy a decir que es un caso a mí que ya que dices esto ya es darle la vuelta ya al juego completamente. O sea, ocupo una vivienda, cometo un delito en base a eso solicito y puedo justificar que me tienen que dar no la nacionalidad, pero sí el permiso de residencia y trabajo, en muchos casos, precisamente alegando que lleva un año o dos ocupando una vivienda. Y porque se va a alargar otros 2 años a lo mejor hasta... Pero no es solo... Pero si fuera permiso de residencia y trabajo y es una persona que verdaderamente está residiendo y está trabajando, dices, bueno, vale, pues se ocupa, lo has hecho de un modo irregular. Pero es que están sucediendo cosas peores. O sea, en la Comunidad de Madrid, 1 de cada 3 viviendas sociales se entregaban a los ocupas que estaban dentro. 1 de cada 3. Hombre, te evitan la mudanza, Israel, ya están dentro. Pues sí, es un gasto menos. Para no contaminar, para no mover furgonetas, debía de hacerse por eso. Entonces, lo hace por nosotros, ¿eh? Claro, y fijaros, pero no solo eso, es que luego cuando empiezas a mirar todas las ayudas que se conceden en España, que son muchas, tienes el bono social eléctrico, el bono social térmico, la renta mínima de inserción, las rentas de integración, las ayudas de libros, las ayudas de comedor, las ayudas al transporte escolar, ayudas de contratación. Hay miles. Cuando empiezas a mirar los listados y hay nombres que no puedes identificar, pero hay nombres que se identifican muy claramente de dónde son. Y te quedas así diciendo, perdón, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, de verdad hay listados en los que el 35, el 40% son personas que puedes identificar por nombre que claramente en Cuenca no han nacido. Sí, sí. Y están percibiendo las ayudas. Pero, si me permite, con eso casi que estamos volviendo al tema anterior. Si nos desviamos un poco, nos volvemos al tema anterior. Es que están íntimamente relacionados. Sí, por eso lo digo. Pero en este caso, yo ya, a lo mejor es una idea en la cual estoy equivocada, pero el tema de lo de Vinicius, que no solamente es de ahora, que esto es de siempre,
no es un tema de racismo, es que yo creo que el deporte y quizás el fútbol, a diferencia de otros, porque en baloncesto no pasa, o no pasa de forma tan grave. Hombre, es que hombre, estás la al lado de la mayoría cancha, te pega y que la mayoría son jugador negros. por la mano. Ya, pero es gente de color que el que está arriba viendo un partido de baloncesto o la NBA, no hay eso. Y tenemos que entender que quizás el fútbol, y por lo menos quizás en España, porque aunque tú has mencionado que en otros países, Inglaterra, tienen un tema también, pero vas a los estadios y no ocurre eso. Pueden insultar, pero no hay eso. Yo creo que es que lo que hay en España es un cúmulo de muchos factores. Una, que en el fútbol es lo que era antiguamente en Roma el circo romano, los gladiadores, se permite insultar, tirar de todo. Por otro lado, tenemos unos medios de comunicación deportivos que en este país son una basura, esto hay que decirlo, porque esto que está pasando con este Salvo chico... los de esta casa. Exacto. Porque lo que está pasando con este chico viene desde los medios de comunicación desde que llegó. Recordemos que esto empieza en un partido contra el Atlético de Madrid. Que le muerde la cabeza. Cuando le muerde la cabeza. Y desde ahí vienen las risas, no pasa nada. Viene de que la afición del Atlético supuestamente cuelgan un muñeco de No, vidrio. supuestamente no, porque han detenido a 2 miembros del Frente Atlético. Entonces, no pasa nada. ¿Dónde están todas las otras cuestiones que ha denunciado la Liga? No pasa nada. Entonces, se ha permitido que a este chico, y no solo eso, luego, cuando está jugando con sus compañeros, el estamento arbitral, o sea, ahí hay un germen, porque Neymar se fue del Barcelona y no éramos racistas, pero Neymar se fue de España en parte por lo mismo que estaba ocurriendo con este. Eto'o empezó a pasar más o menos igual. Se ha visto imágenes de Roberto Carlos en el campo del Barcelona. Roberto Carlos en Barcelona era el escándalo. Pero digo, no es racista porque luego las aficiones, con sus propios jugadores, aunque lo hagan mal, Claro. no empiezan a llamarle negro, mono, ni cosas de esas. Entonces, yo creo que es más bien un tema social, de educación, que hay que empezar a corregir. Que, por cierto, y ya con esto termino, en Inglaterra se hizo bien con los hooligans. Ese tipo de cosas deberíamos de empezar a entender que la Liga es un activo de España como tal, aunque lo lleven por la vía privada, pero es un tema importante porque es imagen de España, aunque no. Sí, no, y mucho, el Real mucho. Madrid, el mejor, claro. Por supuesto. Y bueno, te ha faltado ahí el detalle más importante de por qué esto es trascendente. Porque estamos en elecciones. También. Claro, Si no hombre, estuviéramos eso es lo en que- elecciones, Por eso decía que todo está relacionado. no habría pasado. Yo, y vosotros recordaréis, la época en la que a Mitchell, después de liar la que le lió a Valderrama, cada vez que pisaba un estadio, Mitchell, ¿se Maricón, puede decir, sí, vale? sí. Vale. Mitchell, maricón, se lo cantaban Eso en es todos textual. los estadios de España. Sí, claro. ¿Eso quiere decir que esas aficiones que gritaban Son eso homófobas. eran homófobas? No. No lo eran. Y si esos mismos cánticos se produjeran hoy con el mismo contenido, ¿esas aficiones serían homófobas? No. Y sin embargo, hoy estaríamos diciendo que son homófobos, que son no sé qué y que son tal. Y además, si hubiera elecciones a mano, entonces ya sí que se liaría la mundial. Mientras tanto, no pasa nada. O sea, pero esto viene muy bien para el ideario colectivo de estos son los racistas, España es racista, viene la derecha racista, xenófoba. Ya está, o sea, Si me permitís, dos datos de los dos temas que habéis pasado. Es que uno me lo ha pasado un amigo, para que le voy a decir, mira, oye, que ya te he votado, y te he votado por correo y no me han pedido el DNI a la hora de votar. Es decir, que con todo lo que está pasando, siguen sin pedir el DNI, solo piden el DNI cuando lo solicitas, pero tenía que ser obligatorio pedirlo cuando votas. No, vengo a votar al correo y ya traigo, y se lo han cogido. Con lo cual me ha querido decir, dice, después de que está liando y ni siquiera están tomando medidas. No es en Melilla. Bueno. Habéis dado un dato fundamental, por eso decía yo antes que una suplantación. Según El Mundo de hace 3 días, uno de cada 3 hijos, uno de cada 3 niños que nacen en España son hijos de extranjeros. sí, Y correcto. ojo, y ahí hay un poco de trampa, porque hijos de extranjeros, quiere decir que hay muchos que ya son españoles porque tienen nacionalidad española y siguen teniendo hijos, pero eso no cuentan. Entonces eso es evidente. Con una proporción, claro, porque suena un dice, bueno, hay dos de cada 3 son españoles. No, oiga, es que Lo normal españoles es que una hay nación- 40 millones de españoles O sea, y 8 millones de extranjeros. Sí. Si de la proporción de que 8 millones tienen un hijo y 40 tienen 2, en la proporción real es que en 20, 30 años... exacto, porque si vas a ver luego al grueso de la noticia, decía que hace unos años era 1 de cada 10. Claro. Entonces, pero es más, es gente de ciudades como Salt, por eso se explica por lo del voto tal, es un 75,7% los niños que nacen que son hijos de extranjeros. Luego, con lo del tema del fútbol.
yo, como mucha gente lo sabe, yo estoy muy ligado al tema del fútbol, aparte de cosas personales. He estado sido socio, desde los 3 años iba al fútbol y vamos a ver. ¿De qué equipo? Del Real Madrid, por supuesto. Bueno. Y lo digo por supuesto en el sentido de que precisamente casi todas las cargas políticas que se hacen es contra aficiones que lo llaman ultras de un lado, porque Sí. las aficiones ultras del otro lado son intocables. Yo he visto a Salva Ballesta, que no soy jugador del Real Madrid, ha sido pichichi tanto en primera y segunda división, delantero centro de la selección, ha jugado en varios equipos atléticos de Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga. Y como su ideología era la que era, él llevaba las botas que ponía arriba a España, cuando metía un gol saludaba militarmente, en los campos del Bilbao, de la Real Sociedad y de los Osasuna, el Alavés no estaba en primera, se le cantaba dos cánticos, Salva, muérete y Eta, mátalo. Eso, y llamar negro a alguno, ¿dónde ponemos la balanza? No, es que yo creo que lo del tema del racismo, es verdad que Lo que pasa es que como eran aficiones de grupos separatistas, no se les podía tocar. lo comentaba un poco Israel. Es el tema del... Yo creo, y también Sergio, a ver, efectivamente el fútbol, y lo decía yo esta mañana en los titulares, en el pequeño introducción cuando hemos empezado el programa. A ver, el fútbol yo creo que es la forma que tienen los españoles de desahogarse. Tienen problemas en su casa, tienen problemas en el trabajo y van los... Que no lo digo que sea ni bien ni malo. Pero lo asumen los clubes. Y vas al campo a desahogar. Y lo asumen los futbolistas. Yo conozco personalmente a futbolistas y lo asumen. Saben que son millonarios y que una de las cosas, igual que al actor, va a que le insulten a lo mejor si lo hace mal, al futbolista. Vamos a ver. En el fútbol se va al fútbol de dos maneras. Una, ver un espectáculo deportivo y otra, si eres aficionado en un club, hacer todo lo posible para que gane tu equipo. Sí, sí. ¿Cómo se hace todo lo posible para que gane tu equipo? Una es animando y otra es intentando poner nervioso al rival. ¿Que está mal insultarle? Por supuesto. ¿Que está mal tirar cosas? Por supuesto. Pero si permites, en el tenis antes no se podía decir nada, ahora en el tenis se aplauden los fallos del rival. En el fútbol se permite gritar durante los 90 minutos, bueno, y lo que dure, sí. ¿Se permite insultar al rival? Sí. Entonces, ¿cuáles insultos se pueden hacer y cuáles no? Habéis mencionado Eto'o. Eto'o, cuando estaba en el Real Madrid, se le insultaba en el campo del Barcelona. Cuando Eto'o le ficha al Barcelona, se le insulta en el campo del Real Madrid. Es el mismo jugador negro, de color, que se llama Eto'o y que era buenísimo como jugador. Luis Enrique. Luis Enrique era blanco, que era otro caso que iba a poner, no era negro y se le insultaba dependiendo de la camiseta. A Cristiano Ronaldo yo creo que ha sido el jugador que más se le ha insultado. ¿Quién era el padre de Luis Enrique? Ha sido A Cristiano Ronaldo yo creo que es el jugador que más se le ha insultado en todos los campos de España por su comportamiento, porque era un gran jugador y creo que no era negro, por lo menos hasta hace unos días. Y el grito era ese portugués que HP es, ¿no? Todo lo recuerdo. Hugo Sánchez, yo iba al fútbol cuando Hugo Sánchez era del Atleti, le llamaba a la gente indio, entre las cosas porque los del Atleti se llaman indios. Cuando Hugo Sánchez ficha por el Real Madrid, los que le llaman indios son los aficionados del Atlético de Madrid. Mismo jugador, distinto. Entonces, aquí en el fútbol siempre, el fútbol además es como algo sintomático, si lo podemos hacer una comparación, como unas guerras, ¿no? O sea, los escudos, las banderas, los himnos en los partidos internacionales, las aficiones ataviadas con los colores. Es muy tribal el fútbol. Unos tíos que se enfrentan pegándose en cierta medida en el campo, sudando, sangrando. Pero lo bueno del fútbol, y lo que lo hemos vivido, es que termina eso. Y el aficionado sigue siendo colega del aficionado del otro equipo en el bar al día siguiente. El jugador se da un abrazo, en más ahora los jugadores casi siempre cambian de equipo más que de acera, por lo tanto, entonces lo que pasa es que el tema lo han querido traer ahora en concreto porque hay elecciones y porque además se quiere hacer mella en qué grupos que se presentan a las elecciones tienen una ideología que se pueda tildar de racista y cuáles son los defensores de la política. Hayan salido los de Podemos, José Miguel, diciendo que claro, es que el fútbol tal, pero es que el racismo es que hay una serie de etiquetas, digamos, que están en el relato actual, que funcionan y además que desconciertan, ¿no? Porque a veces se va en contra de ellos mismos. Ahora mismo con Vinicius, al que llevan insultando muchísimo tiempo, y además diciendo que se lo merece, por ejemplo, ahora cuando de repente el tema es racismo, se han quedado... Entonces ya todos lo tienen que defender, ¿no? Claro. Y te encuentras cosas como el otro día en Twitter, que me hizo mucha gracia el comentario de un personaje y la respuesta de otro, ¿no? Y este personaje, pues eran estos que tenía que rasgarse las vestiduras y defenderse del racismo. Entonces lo que decía decir, el racismo no tiene defensa ninguna, porque si un negro ataca a una persona y le llaman negro de mierda, él será un ladrón, pero usted es un racista. Claro, el otro le contestaba diciendo, oiga, mire, el racismo es que contraponga usted negro con persona. Es decir, hágaselo usted mirar porque a lo mejor el problema lo tiene usted. Es decir, que aquí lo que se ha creado es
un relato donde la gente ya no sabe dónde agarrarse. Claro, si resulta que al que insultas eres racista porque es negro, pero resulta que el otro pues es homosexual, entonces ya dices, hostias, ¿qué puede más? ¿Qué es peor, ser racista o ser homófobo? O musulmán. Entonces, digamos, han creado una plataforma donde la gente que quiere siempre demostrar que es el primero de la clase y que es el primero que aprueba en, digamos, moderna religión, por llamarlo de una manera, se encuentra con problemas de esto. Es decir, ahí va, y ella es mujer, entonces ¿qué hago? Entonces al final, pues les deberían cortaron dar la un cabeza. manual. Porque cuando dices tonterías, y cuando tú basas las cosas en tonterías, pues eso se acaba volviendo contra ti. ¿El racismo es malo? Pues sí. La mayor parte del racismo que ha habido en todas las sociedades, más que racismo, es clasismo. Es decir, cuando aquí lo que venía es uno de Arabia Saudita en un Rolls Royce a Marbella, aquí a todo Es mundo un- es un árabe, ¿no? Es un árabe, y además todos iban a su fiesta y lo querían invitar. Ahora sí, lo que viene es del Estrecho, en patera, pues entonces es un moro. Entonces, eso es la verdad. Entonces, aquí había más clasismo. En España no es un país especialmente racista porque tampoco ha tenido un conflicto. Con las únicas etnias, entre comillas, que solo ha tenido, se ha sido bastante racista, que es, por ejemplo, con la gitana. Es decir, en España ha habido un racismo con el gitano, pero era porque era el que estaba aquí. Es que aquí negros no había. Entonces eran racistas donde los había, pero es un problema más de clasismo que de racismo. Esa es la realidad. Y la gente tiene una empanada mental que ya entiende que decidir prioridades. Homofobia, racismo... Se nos deberían dar un manual. feminismo. Claro, porque es que Claro, no, estamos pero hay veces despistados. que nos es den muy puntos por complicado. el Oiga, insulto, ¿no? es una pelea. ¿Quién gana en una batalla de eso? Una mujer contra... O sea, o un negro homosexual contra un... Al final digas, oiga, Mujer ¿a quién? lesbiana A ver, negra claro, contra un claro, entonces, musulmán. ¿quién tiene razón? ¿A quién tengo que...? Van a Y hacer al un final carnet por es- puntos. El DNI va a ser por puntos. Entonces, si insultas a alguien por motivo racista, te quitan 2. Si es por Mira, motivo transfobo, yo son lo 3. comparo, Mientras que estamos creando una sociedad que es como en el colegio cuando señorita, ¿puedo ir al cuarto de baño? Donde ya hay que preguntarlo todo. Es decir, no, usted le tengo que decir, bueno, lo que tiene que hacer, le regaño. Delito de odio, a mí lo de delito de odio me parece una cosa absolutamente ¿Qué pasa? alucinante. Yo no puedo odiar a Mira, a quien mí me me dé la parece gana. muy bien un delito de odio que esté implicado, es decir, oiga, cualquier agresión que usted haga, es decir, que ese odio tenga una consecuencia práctica, pues ese delito existe de toda la vida. Es decir, si tú a un tío le pegas un tiro, pues ya se llama asesinato de toda la vida. Es decir, pero delito de, oiga, pues yo podré odiar a quien quiera, allá yo, porque yo creo que odiar es mala Sí, cosa. pero fíjate que ahí hay un matiz. No es delito de odio como tal, sino es delito de incitación al odio. Es como, oye, estoy Sí, pero ya se provocando olvidan, que pero ya eso te lo meten al principio para que huele. Pero ya no oyes lo de incitación, ya Y es delito de odio. Y depende a quién odies. Es decir, en todos los movimientos... Porque cuando tú llamas a un señor negro o maricón, no estás incitando que es una entre tú, entre los dos y del te deman, dices, oiga, pero Pero que lo- es que lo- me cae mal bueno, pues muy bien, allá usted. No sé si Pero- habéis visto, lo habréis visto por Twitter, un medio de comunicación que el reportero es negro. Va a PAN y le sí, dice: Bertrand. ¿Usted quiere que haya más gordos en el Congreso y tal? Y le dice ella: ¿me lo dices tú que eres negro? Claro, Y yo bueno, cuando vi eso dije: espera, ¿he escuchado bien? sí, Y le dice el reportero: ¿y qué tiene que ver una enfermedad con que yo sea negro? No, tú lo tienes que entender. Y yo diciendo: ¿pero qué tienes que entender? pero es que- Pero eso es a lo que yo el me negro es de los tuyos o el negro es de... eso es a lo que yo me de- refiero. no, que No, hay un no cacao. olvidemos que Pan fue la que a una compañera suya la llamó esta puta coja a quitármela de en medio. Sí. Bueno, y el otro día aquí la amiga Hoy vamos de a batir el Galapagar, récord. cuando dice que en Valencia quieren una alcaldesa bollera. Sí, Yo sí. sepa, bollera no es precisamente Una cualidad. un término amigable. Sorda y bollera. Porque sorda. Sí, es, sí. Es que es sorda. Es que fuera la definición fue. Esta alcaldesa hay que votarla porque es sorda y es bollera. Eso son el currículum de una. Que a mí me parece muy bien que si yo no le voto a un señor porque tenga un defecto físico o no los tenga, carezca de ellos, le voto por las cualquier propuestas políticas que me ofrece para mi Pero ciudad, es decir- para mi comunidad o Pero para el decir gobierno nacional. discapacidad cuesta mucho. Ya, Entonces, pero- vamos a llamarla ¿Cuál? sorda. No, pero lo Y que, LGTBI, lo que ha vamos dicho a Sergio, llamarla que yo gorda. lo he visto también en internet, es brutal. O sea, esta señora o señorita, que sé que son el partido de lo de las minorías, de la defensa de tal, le dice De a un boquilla. señor negro, que es Bertrand Endongo, cuando le va a hacer una pregunta: oiga, usted ha pedido que la gente, que la gordofobia, porque claro, ya cualquier cosa, o sea, porque usted come Ya todo es mucho, fobia. vamos a ver, si usted come de más, pues engorda.
y no pasa nada. Pero es que eso tiene tratamiento. Va a un médico, le pone una dieta, va al gimnasio, hace deporte, que eso no es un defecto, eso es porque usted tiene un exceso de calorías en su cuerpo que no quema y no consume, por eso engorda. Eso es biología pura, pero como ya la biología ya también, como lo de la vida, Hay que negarla. hay que ir contra ello. Claro, cuando esta persona que se ha inventado lo de la gordofobia, que yo vuelvo a repetir que esta se va a ir a Reino Unido, que dice ella que cuando termine su periplo se va a ir al Reino Unido, yo creo que es lo mejor que hemos podido hacer, mejor que la Armada Invencible, Blas de Lezo, etcétera, etcétera. Esta va a ser... cambiamos por Gibraltar. Mientras no nos cueste 100 millones como mandar a Viviana Aido y a la otra, que a la esta ONU. tipa se inserte y parasite la sociedad británica con la corrupción que tiene ella y esta sea... 100 millones están pagados. Sí, sí. Bien pagados. Bien invertido. Es una inversión... Es nuestra marroquí Pero infiltrada. escucha, es nuestra inversión máxima que tiene este país. Pero fijaros, cuando le dice que lo decía Sergio, pero es que es verdad, con todo Tú que eres negro. su desparpajo. Tú que eres negro lo tendrás que entender como si ser negro fuese el defecto como lo suyo que es gorda, digo yo. Lo mejor de ese vídeo es que ella no es consciente de lo que ha dicho y entonces son el corralito este que llevan, la recua esta que llevan al lado, y empiezan a apartarla y a llevársela y a meterse con Bertrand interponiéndose en medio para que no siga preguntando y no sé qué. O sea, ella no es consciente. Pero otra que de sale, lo que te lleva gafas y le dice, pero tú tienes que entenderlo también porque eres negro. Y el tío le vuelve a decir lo mismo. ¿Y qué tiene que ver? Pero volvemos a lo del odio. O sea, el odio hay una serie de odios que están castigados incluso penalmente y otros no. Volvemos al tema del fútbol. El himno de España se abuchea prácticamente en todas las finales de la Copa de España y cuando no se abuchea es porque no hay aficiones que son abiertamente separatistas y lo hemos asumido como algo normal. A mí me parece más grave, o por lo menos igual de grave, que toda una afición abuchee el himno de su nación, porque eso es odio a la nación, que toda esa afición, que no lo hace toda su afición, sino solamente unos cuantos descerebrados, llamen mono a un jugador. Mírate, o sea, me parece bastante en más Francia grave. hubo un partido Sí. que se jugó la selección francesa contra Marruecos. No, contra Argelia. O contra exactamente. Argelia, perdón, es verdad, en el Stade de France, en el campo este de París. donde jugó la final de la Copa Europa, que eso es una zona no-gom de París, que allí la policía procura entrar poco porque ya los tienen tomados, sobre todo la policía religiosa musulmana. Bueno, pues al inicio del partido, pues como bien dices tú, ponen los himnos y ponen la marsellesa. ¿Qué pasa? La parte argelina del campo, que era prácticamente el 80% del campo. Eran los que eran argelinos y los que eran franceses de ascendencia argelina. O sea, que el 80% del campo pita la marsellesa. Entonces, con buen criterio, estaba allí, me parece que era Sarkozy el que estaba gobernando en ese momento, dijo, se acabó el partido, suspendido el partido. Esto es una falta de respeto a las instituciones. En eso, que mira que yo critico a los franceses, en eso los franceses lo tienen muy claro. Oiga, usted los valores de la República se defienden así. Que luego ahí yo estoy muy de acuerdo con José Miguel. El racismo francés es muy clasista porque los franceses son muy altivos y Son muy franceses. chauvinistas y son franceses, y entonces todo el tema lo tienen allí, pues empezaron a traer inmigración para que fuesen los choferes, los limpiadores, los jardineros. Lo que pasa es que, claro, eso se ha ido poniendo, que hay más argelinos en determinadas zonas, que es la zona más de influencia, que propios franceses, pero esa degeneración de Francia son 50 años, nos llevan 30 años de ventaja. Pero allí lo cortaron rápido. Oiga, se pita el himno de Francia en un campo francés, se acaba el partido y se acabó el partido. No empezó el partido. Bueno, aquí en España eso es impensable. En estos momentos Francia está valorando la posibilidad de deportar incluso a nacionalizados, a echarlos del país. Eso que en Francia, te digo una cosa, que sería lo recomendable, porque hay gente, estamos hablando que en Francia ya van por la cuarta generación, incluso quinta generación de argelinos franceses. Sí, o africanos de otras partes que Sí, tampoco pero se bueno, acaban de... pero sobre el todo problema es que argelino, no se porque integran. Claro, fue- es que fue fue colonia, y, hasta y los 60, pueden cruzar, podían entrar sin pegas. entraban y tal. Y entonces hay ya casi prácticamente 5 generaciones de esos primeros argelinos que llegaron a Francia masivamente, que es que no se han integrado para nada. Y además, a cada generación que va pasando, Es peor. de peor manera. O sea, porque los padres o los abuelos o los tatarabuelos o los bisabuelos que estaban en esto intentaron hacer un amago de asimilarse con los franceses simplemente porque eran la primera oleada y estaban en un entorno más o menos hostil contra ellos. Intentaron adaptar en muchos casos a la cultura francesa. Los hijos, nietos, etcétera, etcétera, que viven en guetos completamente, van contrarios a los valores que sus abuelos se propugnaron cuando fueron allí. O sea, Pero si te das cuenta, Ángel, eso es lo que pasa en Alemania con los turcos y eso es lo Sí, que, sí, y claro. eso es lo que está pasando en España con los sudamericanos. Sí, sí. Todas las que no me sale. las Latin Kings, las bandas latinas.
No, hay que decir bandas juveniles, no se puede decir bandas latinas. Hay tíos de 40 años, pero hay que decir que son juveniles. Pues eso, hombre. pues las bandas esas ya están actuando desde hace muchos años, ya se intentó parar sobre los 90, etcétera, pero ahora acampan a sus anchas y se están creando guetos con esos chavales que se supondría que tendrían que tenerlo más fácil porque tienen el mismo idioma que el nuestro, pero etcétera. ¿sabes? Una de las cosas que le hicieron a los Latin King en Cataluña le dieron el pedigrí de asociación cultural. Ah, sí, verdad, sí. Lo solucionaron así. Vamos a ver, usted es un criminal, pero como a partir de ahora... Y subvencionados, claro, para que no tengan entonces que los delinquir. Latin King Pero han perdido... es que España da para mucho. Han perdido poder como banda criminal porque ya no quieren, ellos no quieren ser una asociación cultural, ellos quieren ser criminales. Entonces ahora están los Dominican Don't Play, se pierde caché. los trinitarios, que por cierto los trinitarios no es una congregación religiosa, es una banda de criminales de origen inmigrante. Pero claro, te dicen, los trinitarios han apuñalado no sé qué, y la gente se imagina a un monje pegando puñaladas a tíos por la calle. Pues no. Pero ¿sabes lo que pasa? Que vamos a ver en este movimiento pendular que mencionamos con el tema de la vida de Brian, vamos a ver cosas todavía más divertidas, ¿no? Porque efectivamente lo que en los 70 ese humor estaba criticado por los más conservadores, porque esa película eran los conservadores los que querían quemarla, y defendido por digamos el ala progre. Progre. Y nos encontramos con que ahora es al revés. De repente dice, oiga, eso que decía usted... Bueno, pues eso lo vamos a ver también con los musulmanes. Es decir, ahora mismo, digamos, es el conservador el que teóricamente es anti-inmigración y el que critica y que se vayan a su país. Te aseguro que dentro de 10 años van a ser los progresistas que digan estos que vienen aquí a defender posturas religiosas, moralmente contrarias, porque el musulmán, no hablo del radical islámico, hablo del musulmán, es una religión que además conservadora, muy conservadora, donde determinadas cosas que aquí se tratan de imponer como algo normal, no están dispuestos. Y entonces esa mayoría que han traído van a decir que se vaya otra vez, pero no los conservadores, sino van a ser la izquierda más radical de, oye, que se vaya aquí, que me quieren acabar con la agenda. Y eso lo vamos a ver. Si me permites, yo siempre lo digo, y yo muchas veces lo he hablado con distintas mujeres, pero no de ahora. Yo recuerdo cuando ya tenía 20 años, digo, si el problema no lo vamos a tener los tíos, lo vais a tener vosotras. Porque si estos algún día se acaban imponiendo, yo me paso al otro lado, porque es eso o morir. Mis hijos pues van a vivir, pues por desgracia, lo que van a vivir. El problema lo tienen las mujeres. Y claro, luego ves a las de Podemos, etcétera, que claro, cuando ocurre lo que ocurre, no sueltan prenda, pero el problema real lo van a tener las mujeres, que yo no veo que protesten realmente como deberían de protestar. Vamos a hablar de la corriente islámica normal, no vamos a entrar en la otra. Pero es que aún así la normal es lo que es. Pero es que la normal lleva a la otra. Sí, por eso digo, es que... No ha habido ninguna nación, llamemos musulmana, que haya abandonado sus postulados más radicales, y sin embargo ha habido naciones musulmanas conservadoras que han adquirido los postulados radicales. No somos los católicos, para los que dicen lo que estáis comentando como buen criterio, que es que al final esa rama, esa parte, esa población mayoritariamente musulmana que pueda haber en España, que en algunos sitios ya lo hay, son los que se van a imponer. Y recordemos que no somos los católicos los que vamos lapidando mujeres, ni somos los que vamos colgando homosexuales de las grúas, no somos los católicos precisamente. Sin embargo, te encuentras a toda esta progresía diciéndote que somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar, y cuando van a manifestarse van a la puerta de una catedral o de una iglesia y se mean en la puerta de la iglesia, no se mean en la puerta de una mejita. Bueno, las cosas porque no son tontas, ¿sabes lo que les podría pasar si salen alguien de la mejita? Y por otro lado, porque como hemos dicho muchas veces, entre bomberos no se pisa la manguera. O sea, ambos quieren acabar con nuestra civilización y entonces pues prefieren no criticarse en serio, ya se matarán entre ellos y llega el caso. Y hay una frase que José Miguel, en una de las conversaciones, José Miguel Fernández Astrón, en una de... Pues, tomándonos, yo no sé, estamos tomando una cerveza, que me encantó, que me la quedé en mi mente grabada a fuego, que es lo cansado que es ser progre. O sea, claro, psicológicamente eso te agota. Porque claro, tienes que defender una cosa y la contraria, todo en la misma oración. Tengo que defender a las minorías musulmanas, pero a la vez tengo que ser más feminista que nadie. Entonces, hay veces que casar eso... cabalgar contradicciones es muy difícil en la izquierda. Y es un código
que aumenta cada día, es decir, y cambia y se incorporan, con lo cual hay que estar muy actualizado, porque puedes decir una cosa que de repente te coloca... Claro que ofenda a un Ya colectivo. te digo, el cartel por punto, o sea, el carnet por punto. Porque defender el hacer ejercicio, la vida deportiva y sana, y que luego te salga una... Es que es la gordofobia, pues hay que fomentar entonces que la gente sea gorda, ¿no? Es que esta señorita pidió que hubiese más parlamentarios con sobrepeso, porque estaban haciendo una discriminación. Sí, que sí. precisamente... No ha pedido más parlamentarios con mejores cualificaciones, más capacitados, con mejor experiencia. No. Que sean estén más gordos. Igual que la otra pedía que se vote a la alcaldesa porque es sorda y boyera. No por sus cualidades, sino el día menos pensado. Dice, votar a esta que le gusta el color rosa. Y ya está, es que le gusta el rosa. Y te defienden el deporte femenino con muy buen criterio, pero dicen que ha estado oprimido todos los años y ahora son ellos y ellas las que te dicen Destrozan el que deporte si un femenino. tío quiere destacar mujer. en el deporte femenino diciendo que se llama Manola en vez de Manolo, pues eso hay que consentirlo. Pero ¿qué va más en contra del deporte femenino que tíos que puedan avanzar y algunos están consiguiendo medallas y récords y demás? Todos. A fuerza. O sea, Pues por el que tema no- de afuera. ¿Qué se carga más el deporte femenino que eso? Nada, pero como ellos en esas contradicciones, pues no saben en ese momento de qué lado se ponerse. Si de la mujer que está siendo discriminada porque está compitiendo con un hombre en inferioridad de condiciones, o del transexual porque mola. Entonces, Pues eso es un sin vivir. claro, sí. Yo dice José Miguel, como cada día es una aventura, porque Lo malo es que siempre no les hay uno que estalle es más la progre cabeza. que es lo normal, salta con una fantasía de estas y dices tú, el maltrato animal, el no sé qué, y dices, pero si yo tengo un perro, pero es que mi perro lo uso, pues, joder, porque yo es que en el pueblo tengo un perro que me... No, pero usted está maltratando al perro. Ah, bueno, pues entonces ¿qué hago con el perro ahora? Claro, pues encima tienes que estar pidiendo permiso constantemente. Dentro de poco ¿Qué hago con el perro? tomar un antibiótico Sí, sí. es un atentado contra un virus que es un ser vivo, Claro, con sí. derechos, ¿no? Entonces, llega un momento que dices, yo estoy en la cárcel Pero a porque su vez me tomo hay que antibiótico. defender la Esto que suena tan vacunación masiva, ridículo, es delito pero es de que odio. cosas que vemos hoy sonaban igual de ridículas hace 20 años, ¿eh? No, lo que pasa que ahora... O sea, quiero decirte, no, no. y fíjate, hay una cosa que a mí, yo de verdad, y esto lo digo porque eso es una frase mía, ¿eh? Que luego a algunos se lo ha atribuido, pero es mía, que lo dije en una tertulia. Es que aquí en este país nos gobierna gente traumatizada y sus traumas los lleva ley, a rango de ley. sí. O sea, Al sus BOE, traumas personales. al BOE lo lleva. Oye, que tengo una mala relación con mi pareja Irene Montero, voy a hacer una ley para que todos los hombres sufran el castigo que yo no le permito a mi pareja. Oiga, si usted tiene un problema conyugal, resuélvalo en su casa, no nos meta a todo el mundo en el saco, pero es que de eso hace ley. Y nos mete a todo el mundo. Oiga, esta señora con la gordofobia, usted es gorda, ¿y qué culpa tenemos los demás? Coma menos. O tome menos cerveza, que a lo mejor esa tripa es de la cerveza, yo qué sé, que no se lo cara en su tiempo libre, haga un poquito de ejercicio, pero oiga, no vayan a decir que es que lo sano y lo bueno, bueno, lo sano no, pero lo bueno es ser gordo, oiga, pero ¿por qué? Y el que es delgado por naturaleza y no engorda, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos en un campo de reeducación? ¿Le metemos 25 Big Mac al día hasta que se ponga en peso? Como los pollos. O sea, que le engordamos como con el foie, o sea, es que estamos cayendo en una serie, pero que esto... que antes, y como decía José Miguel, era el chascarrillo, la broma fácil, películas del estilo La vida de Brian, ahora es BOE. Claro, O sea, claro. cada día te metes en el BOE y hay una barbaridad de este estilo. ¿no? Es que la vida de Brian tiene otra escena donde empiezan con el lenguaje inclusivo. Porque nosotros, y nosotras, Sí, sí. porque y los romanos, y la romana. Sí. Y ya llega un momento y dice, ¿dónde estaba? Que me había perdido. Claro. Sí, sí. Eso, en aquel momento, era completamente absurdo y hoy las tenemos en el Parlamento Haciendo diciendo eso. el todos, Pues a eso me todas refiero que- y el todes. O sea, Claro, ahora claro. ya, lo que decías tú, ya han añadido uno más. Pero fijaros en un detalle que creo que es muy relevante. Hemos visto, que creo que fue ayer o antes de ayer, han detenido a 4 o 5 que son los que han proferido estos gritos de delito delito racista, incitación al odio, bla, 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 por unos insultos. Y les hemos visto esposados, Sí, sí. entrar, tal. Bien, estamos en campaña electoral, se han atacado sedes del PP, se han hecho pintadas contra coches del PP, se han agredido a personas en mesas de Vox, Sí, sí. se han hecho algún ataque contra alguna sede de Ciudadanos, físicos. O sea, hay personas heridas que han puesto parte de lesiones, o sea, ataques reales. Delito de odio, que hay más odio al que piensa diferente, que le has agredido por eso, porque no piensa como tú. Y no hemos visto ni una detención. O sea, no hemos visto ni siquiera que hayan tomado cierto interés en tratar de localizar a las personas que, por suerte ahora, como hay teléfonos móviles por todas partes, siempre están grabados. O sea, se han vuelto locos.
para detener a 4 chavales que gritaban mamarrachadas en un estadio y, sin embargo, gente que está siendo agredida de verdad, con daños reales de verdad a personas, incluso a propiedades, y a esos no les detiene. O sea, es todo una tomadura de pelo. Pero, como estamos en elecciones, pues aquí todo vale. No, en las elecciones vale todo. Mira, Claro. yo, hablando de esto, luego después haremos una pausa a las 10 con las señales horarias, pero antes de llegar a eso, hay una cosa, no sé si visteis ayer, porque claro, estos debates que no valen para nada, porque estos cada día son peores. Ayer en la tertulia que lo comentaba con Eduardo y con Alberto Pascual, y yo decía, es que el formato que hay en España de los debates es lamentable. Allí cada uno, no se debate, cada uno cuenta su libro y le interpela, de lo poco que se interpelan entre ellos, que no se interpelan prácticamente nada. Yo le pregunto, José Miguel, ¿qué vas a proponer? Usted no ha propuesto no sé qué. Y José Miguel te salta, mañana va a llover. Oiga, pero ¿para qué hacemos un debate? Oiga, si no queremos hacer debate, que se pongan allí los candidatos, no hace falta montar allí 6 a la vez. Que cada día vaya uno, Claro, vaya al le graban, telediario, que le lo graban, suelten. lo suben y fuera. Porque es que el formato en España es lamentable. bueno, Pero es lógico, Ángel, porque antes, digamos, había un nivel político Que donde una permitía. persona podía debatir porque tenía un concepto, pero ahora como tienen un manual y son actores, mejores o peores, y entonces en cuanto les sacas de su manual, con lo cual ellos Se ciñen al guión. no pueden hacer otra cosa. Es decir, entonces el nivel es tan bajo que no hay posibilidad de Pero que haya salvo- una esgrima verbal. Es que no es posible. Salvo el representante del Partido Socialista en Murcia, que ayer hubo el debate Bueno. televisado y sabes lo que dijo, su eslogan Yo sí. máximo. Pero déjenme 4 años para engañarles. Sí, sí. Ya les han engañado a ustedes bastante. Que ya les han Déjenme engañado. engañarle a mí. Déjenme que sea yo el que Les le, engañe. que le mienta, No, ¿no? les mienta, O les que engañe. O sea, Sí, sí, sí. bueno, también te digo una cosa. Yo creo que sido el sincero. más honesto y El más honesto de los todos. políticos que habrán pasado por la televisión en los últimos 20 años. Sí, 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 porque sí. ya te lo está diciendo a la cara. O sea, que el representante del Partido Socialista en Murcia, su eslogan o su leitmotiv para eso, de pedirle el voto a los ciudadanos, sea: déjenme la oportunidad De que sea yo el que les les engañe engañe esta yo, vez. porque ya les han engañado estos y ya ahora me toca a mí engañarles. Es que eso ya es Pero si lo hemos de tenido, aurora boreal. el nivel de los políticos lo hemos tenido con la moción de censura. O sea, una persona de 90 años, que por suerte la mente le funciona. Luego puedes estar de acuerdo o no con lo que dice. Una persona de 90 años ha barrido a todo un congreso. Porque pues dices, bueno, alguno podía tener cierto nivel. No, es que a todos. O sea, le pongas el color que le pongas, les ha barrido. Yo he visto un poco, y no es por criticarla, pero he visto a Villacís, por ejemplo, esta mañana hay un momento que no digo que no tenga razón en lo que dice, pero cuando tú ves a alguien por televisión que intentas transmitirle, dices, te faltan no 1 ni 2 herbores, te faltan muchos. Que eso no quita que luego ya pueda haber estudiado Derecho y todas esas cosas, pero dices, para ser político no me vale. Es decir, ¿dónde estaban los Felipe, los Aznar, esta gente que llevaban cosas preparadas? Que no digo que no, pero había una improvisación, ¿no? No, tú ves debates, yo he visto Bueno, debates te en lees España. los diarios de sesiones de los años la 80. Segunda República Bueno. y alucinas en colores. No, pero si no hace falta tampoco ese tanto, de los años 80. Joder, salía Blas Piñar, macho, te decía un sin papeles de ningún tipo, te salía hasta Leopoldo Calzotelo, un Suárez que tampoco es que fuese el O Carrillo. O Carrillo, Quiero o sea, decirte, había un nivel, pero, macho, o que sea, decías tú, joder, es esta gente con una corrección en el lenguaje perfecto, sabiendo entrar, sabiendo salir. Ahora tú ves los debates y parece Sálvame. El Congreso muchas veces a voces, me voy, pataleo, que usted me gordofobia, el otro que no sé qué. O sea, un nivel lamentable. O sea, pero bueno, esto es lo que nos queda. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a volver y os voy a pedir, por favor, como ya estamos esta semana, no se pueden hacer encuestas, bueno, pues nosotros vamos a hacer nuestra porra. No vamos a llamarlo encuesta, pero vamos a hacer Sí, un se pueden pequeño hacer análisis de las análisis encuestas. no. He visto unas encuestas, que no sé si la van a hacer para estas, que, por ejemplo, si cada partido está asociado con un color, pues hacer una encuesta una y uno lo fruta. llaman el pimiento, Claro, el esas tomate, son las la andorranas. zanahoria, el no sé qué. Las andorranas. Esas Y son entonces- las andorranas, o Claro, sea, se las entonces, conoce... con lo cual se demuestra lo absurdo que es todo hasta en eso. Como el día de reflexión. ¿No? El sábado que no se hable de política. Pero oiga, ¿usted cree que alguien llega el sábado y le va a influir que el sábado se hable o no de política? Cuando además
Internet permite que veas discursos. No Sí, sé era una norma de otros tiempos. Lo están quitando en muchas naciones porque saben que sí, porque ya no tiene, ya Pero no bueno, tiene en España mucho es peculiar. sentido. Eso no lo quitaremos, porque en España estas cosas las dejamos por si acaso. No, pero mira, honestamente viene bien ya que dices, mira, Un día por lo menos de descanso. Parar la Que campaña haya un mes de ya reflexión, más que un día, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos, son las 9:58 de la mañana, volvemos en unos instantes, no se lo pierdan porque hoy que nos acompañan Sergio Valverde, José Miguel Fernández Astrón, Israel Cabrera y Jesús Muñoz, haremos una andorrana a nuestra manera, hablaremos de cómo vemos y cómo vemos el panorama de las elecciones, que hay mucha gente muy optimista en la oposición. Y hay zonas que ya no solo por el voto por correo, sino porque hay síntomas de que el cambio que íbamos a tener tan rápido y tan potente, a lo mejor se queda un poquito diluido. Pero bueno, será después de la publicidad, no se vayan. Va a hacer una foto. Aquí continuamos, Decisión Radio, el contrapunto, tiempo de tertulia y tiempo de opinión, que bueno, recordar a nuestros oyentes, este domingo, 7:30 de la tarde, tenemos un especial elecciones. José Miguel estará aquí presente, Paco Álvarez, Ricardo Morado, Mariano Calabuch, y bueno, contaremos con las intervenciones, porque haremos el atraco a Jesús, que ahora nos cuente un poco cómo ha ido en la jornada electoral, que la va a vivir intensamente, que ya saben que se presenta al Ayuntamiento de Madrid. Por Falange, a Israel también le llamaremos para, si tiene a bien, incluso si quiere pasarse por aquí, que se pase, porque el sábado es mi cumpleaños y el domingo traigo unos pastelitos, o sea, que para celebrarlo el o sea que como tú sé que vives por aquí cerca de la emisora, allí, si te quieres pasar, estás invitado. Y contaremos con la intervención de nuestros corresponsales en las diferentes provincias de España para que nos cuenten cómo ha ido el proceso electoral, que esperemos que no esté marcado por estas irregularidades y que haya una jornada electoral más o menos pacífica. Yo, como en este último tramo de la tertulia, aprovechando que es ilegal hacer encuestas, vamos a hacer nosotros la nuestra. Vamos a llamar, en vez de encuestas, porra, y así nos saltamos la ley y podemos hacer lo que nos dé la gana. Como es a nivel que aquí estamos aquí entre amigos, como no nos oye nadie, salvo medio millón de oyentes, pero por lo demás no hay ningún problema. Y aparte que técnicamente no es una encuesta. Una encuesta es salir a preguntarle a la gente usted qué va a votar. Exactamente. Nosotros no vamos a preguntar a quién vamos a votar. Esos datos, hacer una extrapolación y publicar esos datos. A vosotros no lo voy a pedir. Jesús entiendo que lo tiene claro a quién va a votar en el Ayuntamiento de Madrid, porque vamos, sería novedoso que hubiese un candidato que no se vota a sí mismo. Bueno, lo hay en algunos sitios porque hay gente que se presenta en ciudades, lo permite la ley electoral, es una de las absurdeces, si me permite esa palabra, que te pueda ser candidato en un lugar en el que no está pensado. En las comunidades no, pero tienes que estar en esa comunidad, pero ayuntamientos no tienes por qué, con lo cual hay candidatos alguna vez que se presentan en sitios donde no se vota ni el mismo. Y con lo cual pero vamos, sí, evidentemente. Qué bonito es el sistema electoral español. Voy a votarme, pero no a mí, voy a votar a la lista de la Falange, además en la Comunidad de Madrid también voy a votar, que también voy a la lista. Esa es otra. Permiten que vayas en una lista de municipio y comunidad en el mismo día, pero no permiten que vayas en dos municipios distintos, aunque solo sea como para apoyar una candidatura en otro municipio. Y nos han tumbado, por ejemplo, Martín Estrella, que también un habitual de esta casa, iba como número 1 en San Sebastián, y le han tumbado su lista porque en su lista iba alguien que también iba en otra lista, de relleno, para darle el apoyo, porque en San Sebastián no es tan fácil que la gente de allí se apunte en una lista de Falange, con lo cual son muchas irregularidades que algún día podemos hacer un programa sobre ellas, y evidentemente está claro a quién voy a votar. Y luego, ¿quién va a salir? Eso sí que no lo preguntas luego, ¿no? Eso lo voy a preguntar ahora. Yo creo que vamos a hacer como 5 grandes bloques, porque es verdad que hay elecciones en Asturias, tal, menos en Galicia, País Vasco, Castilla y León, Andalucía y Cataluña. En el resto de comunidades autónomas se eligen también los parlamentarios y los presidentes de estas comunidades, ¿no? Pero vamos a poner, yo creo que vamos a analizar 4 comunidades que son las más, que a lo mejor por población y por influencia tienen más, que son Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, porque el caso de Navarra yo es que ya lo doy por perdido. Yo, si os digo la verdad, cada día es una pena, pero es así. Se habla incluso que Bildu pueda ser primera fuerza política en Navarra, sí. Ostras. Estamos hablando de que hay encuestas que ya dicen eso en el máximo con Bildu, y lógicamente
ya sabemos con quién gobernaría, con el Partido Socialista, lógicamente. Para eso están haciéndose los apaños. Vamos a empezar, si os parece, por la Comunidad de Madrid, que es lo que nos pilla aquí cerquita. ¿Qué opináis del proceso? Ahora mismo las encuestas dan, en la mayoría de las encuestas, muy cerca, si no en algunas, mayoría absoluta Ayuso. ¿Cómo lo veis? ¿Lo valoráis? ¿Es factible? ¿Puede haber capacidad en estas últimas días que quedan de campaña para que no se produzca esta mayoría absoluta? ¿Lo veis positivo? ¿Lo veis negativo? Israel, tú que te pilla a ti un poco más a mí las mayorías la de comunidad... A mí las mayorías absolutas tengo que reconocer que no me gustan en exceso, y menos según de quiénes, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Ayuso va a tener un resultado muy bueno, muy similar al anterior. No creo que llegue a la absoluta, pero se va a quedar muy, muy cerquita, aparentemente. Pero hay un detalle que es bastante importante, que yo no sé hasta qué punto se está teniendo en cuenta. Todo parece indicar que va a llover. ¿El domingo? El domingo, que va a ser bastante malo. A la gente le puede dar hasta pereza ir a votar. Si baja la participación bastante, las cosas cambian mucho, porque ahí lo importante es lo motivado que esté tu electorado. Entonces ahí nos podemos encontrar con sorpresas, como por ejemplo, bueno, si ya va a ganar y no sé qué, pues me quedo en casa. Yo creo que lo más relevante que va a pasar en la Asamblea de Madrid es que posiblemente Podemos se quede fuera. O sea, sería una gran noticia para todos. Yo creo que cuando se presentaban con Pablo Iglesias, el gran macho alfa, faro de Occidente, entraron por los pelos. Entonces con la tipa esta que han colocado, que desde aquí animo al hermano de Ayuso a que le meta una querella, demanda o lo que corresponda a ella, a Ione Belarra y a todos los que han colocado carteles y demás con su cara, porque les va a sacar mucho dinero. Cuando presentas a alguien así, que además Villacís la identificó perfectamente en el debate de ayer como una de las que estaban cerca en el escrache que le hicieron cuando ella estaba embarazada, esa señora tiene que estar fuera de la política. Y yo tengo la sensación de que esa va a ser una de las primeras noticias relevantes. Y el resto, no lo sé, yo creo que en Madrid la izquierda está muerta. Desde hace tiempo, y esa es una de las cosas que demuestran que Madrid es una pequeña islita en España donde las cosas van razonablemente bien. Los autónomos están más o menos creciendo, el empleo lleva buenos números, los salarios están subiendo, las rentas, por decirlo de algún modo, las medias van creciendo año tras año, se acaban de publicar las rentas medias por municipios y los principales, los que están en los primeros puestos son todos de Madrid. Menos alguno en Cataluña, algún distrito y alguno en el País Vasco. Y los más pobres son en zonas tradicionalmente muy, muy socialistas. O sea, que es que votar tiene consecuencias. Y entonces las consecuencias se ven y, por suerte, en Madrid yo creo que la izquierda, por lo menos a nivel comunidad, está completamente desterrada. Y el Partido Socialista... No lo sé, a lo mejor me equivoco y para un votante socialista les gusta el candidato que han puesto, pero yo le miro entre que le veo las cejitas así como Zapatero, que es la cosa más sosa. Luego es un tipo que la verdad que es luego educado, es muy educado, es muy correcto, es un tipo amable y tal, pero yo le veo y digo, por Dios, qué poca sangre, o sea, es que yo creo que ser del Partido Socialista en Madrid es muy complicado, Mucho. Muy complicado porque como los pijos progres y toda la progresía ya tienen a Más Madrid como el partido que le representa, porque además no hay un partido que represente más a un pijo progre que Más Madrid. Pero es el partido de los pijos discontinuos. Los pijos discontinuos, efectivamente. Sí, pero a mí me preocupa el candidato ese, porque ha tenido mayoría absoluta, es que no sé de qué ayuntamiento viene. ¿Colmenar de Oreja puede ser? ¿O no, es de algún pueblito de estos de la Sierra de Madrid, al lado de Miraflores, Colmenar Viejo? Sí, algo así. Yo juraría que era de uno más gordo, de una alcaldía de una ciudad. Sí, a lo mejor es Colmenar Viejo. No lo recuerdo. Pasado Tres Cantos, sí, efectivamente él ha sido alcalde. A mí me sonaba que, y ya te digo, de una ciudad así grandecita, o sea, no. Pero sí, luego le ves hablar, como te decía con el caso de Villacís. Yo creo que aquí, a no ser que tengas razón en lo de la lluvia y que eso haga que la gente no vaya, yo creo que Ayuso puede tener mayoría absoluta
no voy a decir al 100%, pero Soto del Real. Soto del Real. Pero sí a un 80% yo creo que puede tener mayoría absoluta. En el caso de que... Lo que sí que se ha demostrado es que Vox por las encuestas se mantiene y en algún momento puntual incluso crece un poquito. Podemos y desaparece. Aunque a mí me hace gracia porque es como que, por ejemplo, yo que vivo en Villalba, ya no es Podemos ni nada. Ahora son partidos raros que dices, ¿y estos quiénes son? Y en Morazarzal, y dices, ¿y estos quiénes son? Y dices, si esto lo hueles, si es que esto... Esperemos que nadie... además que lo Nunca hueles. mejor dicho. Digo, espero que nadie les vote. Yo creo que en Madrid, por suerte, la izquierda, incluso los que son de izquierda, ese odio que tienen a Pedro Sánchez por todo lo que va haciendo, va a favorecer que la derecha triunfe. José Miguel, Madrid no tiene mucha... No tiene mucha emoción, en el sentido, más allá efectivamente de que se saca la mayoría si absoluta. hay una ¿no? mayoría absoluta o no. Por lo demás, está bastante claro. El candidato del Partido Socialista, efectivamente, que aquí vemos un poco en lo que estamos incurriendo, porque lo peor que tiene es que es como soso, que no... Dice, bueno, eso no debiera ser un problema. Es serio, es un buen gestor... Pero al final es que es eso, es que hay que ser un actor, es que sale uno, o sea, se van de bolos y lo que se trata es de que te cuenten la milonga más posible y que te llegue, ¿no? Entonces al final lo de menos es luego qué tal lo hace, ¿no? Pero efectivamente en este sistema pues parece que tiene poco que hacer. Solo tiene una ventaja, que como aquí en general la gente vota contra alguien más que a favor de algo, en general, pues ese señor al final acaba no molestando a casi nadie, es decir, con lo cual tendrá menos voto menos de contra, castigo, ¿no? Sí, pero es por que... lo demás, en el caso de Madrid, yo creo que la emoción hecho. es escasa. Donde sí que va a haber emoción, porque además... ¿Sabes que te digo sí, una predicción de Madrid? sí. Yo creo que es que además se junta otra cosa, y es que ha habido elecciones hace 2 años, es el sitio que se ha repetido, con lo cual es muy raro que en 2 años, no habiendo pasado nada, haya una variación con relación a esto. Entonces, yo creo que va a estar rozando la mayoría absoluta Díaz Ayuso. No sé si desaparecerá Podemos, pero sí que es cierto que hay una cosa importante. Si no se llega al 5% de los votos, da igual los votos que tengas, pero esos escaños, estamos hablando de las autonómicas, son escaños, se reparten entre otros, con lo cual, a lo mejor que desaparezca Podemos, hay votos... Son 7 escaños. Son Con el 7, 5% entras con 7 te escaños. garantiza 7. Entonces esos 7 se pueden repartir de una manera que no sea precisamente para gente afín a Podemos, con lo cual incluso puede perjudicar incluso más a la izquierda. Mucho más. ¿no? La gente puede decir, bueno, lo que no saca Podemos irá a más Madrid si no tiene representación. No. Es que de esos 7 va a beneficiar sobre todo al partido más votado. De esos 7 escaños, de esos 7 escaños que se quedan ahí, que si entras se los lleva a ellos, se lo llevaría Podemos, y si no entran, pues los demás hacen el ajuste correspondiente. Posiblemente de esos 7 escaños le caerían 2, 3, casi más seguro 3 al PP, 1 o 2 a Más Madrid o PSOE, el que quede primero, que en este caso posiblemente sea Más Madrid el que supere al PSOE, Tiene porque toda ya la le pinta. superó en las anteriores. Otro le caería al PSOE. Y el último, dependiendo de si Más Madrid consigue 2 o 1, el último por los pelos lo podría recoger Vox con algo de suerte, porque son 7 entre 4 partidos. Incluso, dependiendo de cómo fuera el resultado de Ayuso, incluso Ayuso se podía llevar 4, 2 Más Madrid y 1 el PSOE, y ya está. O sea, la gente de derecha, yo no, evidentemente no voy a votar ninguno de esos partidos que he mencionado, pero si la gente de derecha tiene dudas, que vaya a votar, porque si vota es más difícil que Podemos consiga el 5%, y por lo tanto ese voto suyo puede valer doble, puede valer su voto y el del otro lado. Donde sí que va a haber emoción, aquí en Madrid, afortunadamente, yo como madrileño, Me alegro, que la emoción ¿no? sea que saque que la no haya mayoría absoluta muchas, al bebé, bueno. pues bueno, que yo creo que ahí compartimos ahí opinión Israel y yo, pero bueno, independientemente de eso, que todo sea eso. Ahora, donde sí que hay emoción y de la buena es en Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana, que la Comunidad Valenciana, por el peso que tiene geográfico, poblacional, industrial, económico, es una comunidad que lleva siendo gobernada en los últimos 8 años por el Partido Socialista con toda la... 8 o 3, esta es la segunda o la tercera, 8 yo 12. creo que es la segunda, ¿no? La segunda, 8 años, ¿no? Es que desde que el Partido Popular dinamitó internamente el partido y por tanto toda la estructura que llevaban gestionando, permitiéndole ganar, bueno, pues ahora parece que hay una ligera posibilidad de que la coalición, porque aquí
si gobierna Va a ser o en cambia, tiene que ser una coalición entre PP y Vox, porque ahí no van a dar los números para, ni mucho menos para que el PP pueda gobernar en mayoría absoluta. Estar en un puñado de votos. A mí una cosa que me extraña es, tanto por los escándalos que ha tenido Ximo Puig con su hermano, con Mónica Oltra, con Ribó, con los líos que se traen, incluso dentro del partido, la división que hay, Que haya gente que les siga votando. no ha sufrido un desgaste excesivo. Es que estamos hablando de que ahora mismo las encuestas no garantizan una gobernabilidad PP-Vox. No sé cómo lo veis en Comunidad Valenciana. Yo, desgraciadamente, creo, porque además el voto socialista es oculto, nadie dice, esto es como a Pedro Sánchez, como en su momento Zapatero. Zapatero en la primera gana, la segunda vuelve a ganar con todo lo que venía detrás, y luego resulta que cuando termina la época de Zapatero nadie había votado a Zapatero. Que eso es una cosa que dice, pero preguntabas a la gente, oiga, pero yo no, pero coño, ¿y entonces quién la vota este señor? El correo. Claro, pero eso pasa mucho ahora en gobierno donde gobierna el Partido Socialista o tiene posibilidad de voto, que el votante socialista no manifiesta que va a votar el PSOE por vergüenza, pero luego a la hora de votar va y vota. Y en Comunidad Valenciana yo creo que eso puede ser un tema importante. ¿Cómo lo veis en Comunidad Valenciana? Yo complicado, como tú dices. Y bien es verdad que este último mes no, pero sobre febrero y marzo era día así durante todo el mes, atizándole con un montón de escándalos de su hermano, también con el líder de Aragón, etcétera. Veremos, porque es Valencia, es Castellón, o sea, gobiernan en muchos sitios y destrozando al final la sociedad por donde pasan, ¿no? Es como Atila, van arrasando y luego ya ahí no crece nada. Está complicado, ya no solamente lo que es la comunidad, yo creo que también internamente en las ciudades, en los ayuntamientos, no es algo tan claro como aquí en Madrid. Yo creo que pueden lograrlo. Ahora, si lo logran, va a ser por un escañito, 2 y a correr. O sea, no creo que se produjera un vuelco que cualquier persona, no lo sé, es que yo debo de pensar de un modo muy extraño, pero alguien como el Ximo Puig y con todo lo que ha tenido alrededor, o sea, ese partido tendría que desaparecer. O sea, automáticamente, con todo lo que hay alrededor, igual que el Partido Socialista, o sea, que es otra cosa que sigo sin entender cómo gente sigue votando al Partido Socialista. O sea, yo puedo entender que en un momento dado, cuando surge Podemos, haya gente que coja y diga, voy a votar Podemos, cosa nueva, no sé qué, no, son transversales, vale, lo puedo entender. Pero que haya gente que siga votando a partidos que son abiertamente ladrones, abiertamente corruptos, que encima te han engañado una y otra vez, porque si no te hubieran engañado, dices, bueno, sí, han robado, pero bueno, al final más todos van a robar un poco, no sé qué, pues bueno, roban y les quitan, les detienen, bueno, lo que sea, pero que una y otra vez te están tomando el pelo, te están mintiendo la cara diciendo voy a hacer esto, hacen lo contrario, no haré esto, hacen lo contrario, y que la gente les siga votando. O sea, de verdad, tampoco valoras a la persona a la que le estás diciendo, oye, represéntame. Pues sí, efectivamente, población, estáis perfectamente representada. O sea, dais asco y tenéis unos políticos de asco. Mira, o sea, José Miguel, hay una cosa para lo que dice Israel. Antes de ayer entrevistaron a Loles León. Y Loles León es el prototipo de socialista español. Es el prototipo de Charo. De Charo. O sea, yo creo que el nombre meme es se el nombre inspira técnico. entre ella y Rosa Villacastín, está ahí la mezcla explosiva. Cuando le preguntan, oye, ¿cómo está el país y tal? Una entrevista pues de todo, un poco intimista, ¿no? De estas que le gustan ahí, contanos tu vida, tal. Bueno, te empiezan el tema político, ¿cómo ves el país? El país está fatal, hay muchos problemas y tal. Bueno, y Loles, ya metidos en materia, ¿y tú qué vas a hacer? Dice, no, yo voy a votar al PSOE. Coño, pues si me estabas diciendo hace un momento, es que yo soy socialista de toda la vida y yo siempre voto al PSOE y votaré al PSOE, haga lo que haga. Claro, es lo que dices tú, Israel, es que hay una capa de población muy amplia, amplísima, que le da igual lo que los socialistas hagan. Ellos, con tal de que no gobierne la derecha, yo lo he dicho alguna vez, Pedro Sánchez va por la calle, le pega 3 tiros a un señor, lo graba la televisión y sigue sacando mínimo 90 escaños. Grabados y todos, 90 escaños. Y el tipo, representándose él. Este es el nivel de la sociedad española. Y en Valencia yo creo que allí este tipo de comportamientos pasa mucho. Yo no sé, Valencia, José Miguel, si gana el PP con Vox,
y luego ganan esto, a mí ya luego viene el día siguiente. Ay. Que eso es lo bonito. Es que... Porque claro, esto está muy bien. ¿Y luego qué? Porque gobernar Vox y el PP, ya se ha visto... Vamos a ver, aquí primero hay dos cosas. Eso que dices ocurre a ambos lados del espectro. Es decir, no, la por gente supuesto. de derechas vota a la derecha independientemente de lo que ocurra también. Es decir, es que aquí, Bueno, pero la derecha aquí a lo mejor- hay un no, porcentaje, pero- hay un porcentaje de población Cambia el voto, que es muy no, de pero los vota, partidos de se Atleti. abstiene. Es decir, que no se plantea votar otra No, cosa. pero- Y es la gente de en medio la que hace. ¿Qué ocurre? Que en sitios como Valencia, lo que está ocurriendo en Valencia es que se está, digamos, despertando el mismo sistema que en otras comunidades que tienen ese toque, ¿cómo diría yo?, nacionalista. Es decir, ¿por qué? Porque empiezas a crear que si el Valencià, que si el no sé cuántos, ya hay presupuestos. Y donde hay presupuestos, pues surgen otros partiditos. Y entonces eso ya, digamos, ya no es una pugna entre izquierda y derecha, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, sino que está Compromís, está... Y Sí, aquí te ahí encuentras- hay un montón Y de... ves unas cosas que dices, pues esto, ¿sabes? Pero claro, hay un presupuesto. Entonces ahí, digamos, la izquierda y la derecha han tenido los dos acusaciones de corrupción, los dos, es decir, y cada uno ha dicho lo contrario del siguiente. Es decir, ¿cómo puede haber gente que siga votando al Partido Popular después de la corrupción? Ahora es al revés. Y ahí están, pero hay otros partiditos que son al final los que acaban decidiendo. Y esos partiditos están más cómodos con un partido socialista que es más abierto a potenciar esos presupuestos, por decir una manera, ¿no? No, Entonces, pues al Partido Socialista, pues, como el dinero público no es de nadie, pues ¿qué necesitáis? Para esa asociación de amiguetes hippie, tomar como estos, y no sé qué, y tomar como sí, pero estos. sobre Y- todo porque esas asociaciones saben que simpatizan más con ellos, con lo cual, porque si fueran de otro tipo, te aseguro que el dinero sería suyo y no se lo darían. Se lo dan porque les interesa, y todo lo que sea promover ese tipo de cosas, pues les interesa. y- Entonces en Valencia tenemos eso, que al final la diferencia puede ser, pero lo van a suplir otros. Entre los votos que tenga Vox, que no sé cuántos tendrán Valencia o dejará de tener, y los que tengan todos esos grupos que son los que al final apoyarían a un partido socialista. Eso, y por poner otro, ya el último, porque no nos va a dar tiempo mucho más, otra comunidad que también tiene un sistema muy parecido al valenciano es el Aragón. Aragón han surgido Baleares. en Aragón. Yo es que Baleares yo pasa no, lo mismo. Baleares es yo decir, no cuento ya se está que creando haya lo cambio mismo electoral porque donde no lo había. O sea, es muy complicado que por mucho que haya coalición PP, ahí con los MES más MUS Menorca por Sí, que ahí se juntan por 6 o Leganés, 7 partidos para echar al mal votado. Nada, ¿sabes? allí eso es alucinante. Podemos, los escisiones Baleares, por eso no lo, aunque tiene mucha importancia, desgraciadamente no lo veo muy claro, es igual que Navarra, es muy complicado que haya un cambio. Donde hay otra comunidad muy similares características a Valencia es en Aragón. Aragón, que ahora está gobernado por Lasman, muy parecido a Chimo Puig, ha sido un poco crítico, un poquito tampoco, porque luego le llaman al orden rápidamente Pedro Sánchez, pero Aragón Jesús, con estos partidos chiquititos, que si la Chunta, el Teruel existe, el Maestrazgo más vivo que Y nunca. como decía muy bien José Miguel, de ponerse del lado de alguien se van a poner del lado de que les ha hecho crecer, porque les ha hecho crecer. No, es que todas estas marcas regionalistas de España vaciada Son la son marca marcas blancas, subvencionada. son marcas Yo blancas creo del que este PSOE. sistema o sea, durante pero todos vamos, estos años se ha caracterizado, aparte de ganarse sus habichuelas los políticos y poder seguir viviendo ellos y sus herederos uno para otro, se han caracterizado por crear un pueblo afín a ellos, no afín ideológicamente, sino afín a su manera de ser, y por lo tanto, y lo están consiguiendo, y como lo están consiguiendo, pues luego obtienen el rédito. Es una inversión, como lo que hablábamos antes del voto por correo. Me gasto 1 millón, pero voy a sacar no sé cuántos millones gracias a que el mío. Aquí han invertido en crear un pueblo bobalicón, que le da igual lo que le hagan. Le has puesto el ejemplo de Pedro Sánchez asesinando a alguien y le votaran. Es que Bildu no tienes que poner el ejemplo. Tiene 44 tíos en sus listas, que 7 de ellos han asesinado a alguien y le van a votar, posiblemente sea la fuerza más votada en Navarra y en País como Vasco y en comunidad, Navarra. y en Vascongadas en los municipios se presenta. Es decir, desgraciadamente se ha construido un pueblo absolutamente permeable a la maldad,
que ya casi no sabe diferenciar lo bueno de lo malo, solamente si son los míos, aunque sean malos los votos, porque son los míos, y si son los de frente, aunque sean buenos, como no son los míos, pues no le voy a votar a la vida. Y como hemos quitado a Dios y a la Virgen de los altares y hemos subido a San Boto y Santa Urna, y entonces parece que como lo único que importa ahora mismo son los votos, le damos tanta importancia a lo que vote este pueblo español, para mí corrompido, que lo que salga de ahí ya es impepinable. Y por eso creo, y resumo ya en todo, creo que va a haber muy pocas variaciones porque ese pueblo ya ha ido tomando muchas dosis de mentiras y es muy difícil reconducirlo, muy difícil. Pues sintiéndolo mucho nos vamos a tener que ir, pues son las 10:30, 9:30 en Canarias, o sea que va a tener que acabar la tertulia. Me hubiese gustado más, pero bueno, como el viernes ya os digo que, el domingo haremos un análisis profundo de todos estos resultados y esperemos que haya sorpresas positivas, sobre todo porque como los gobiernos que actualmente tienen sobre el Partido Socialista los mantenga, independientemente de lo que pase en las generales, tener más de la mitad de las comunidades autónomas en contra de un gobierno central de otro signo 4 años más puede ser una bomba de relojería, porque con el poder que tienen las autonomías ahora mismo en España, yo creo que el PSOE va a recibir mucho voto de castigo por Sánchez. O sea, va a haber mucho ciudadano que en un momento dado podría votar a su presidente autonómico. En los municipios no, porque ahí es otro rollo, salvo que sean grandes. Es el personalismo, votas al alcalde, aunque sea de Izquierda Unida, a ver si lo ha hecho bien, le votas. Pero sí que a la comunidad autónoma puede haber bastante voto de castigo, decir, Sánchez, es que te tengo manía y pues le retiro el voto. Ojalá. Yo creo que ahí sí que va a haber bastante. Os voy a despedir. Sergio, te oímos dentro de un ratito con toda la información económica. Hoy vas a hacer triplete: el comentario, la tertulia y tu programa. Y tu programa. Hasta aquí te pones una cama como yo, ya nos quedamos Y ya aquí, está. echamos la tarde, la mañana. José Miguel, un placer. Nos Igualmente. vemos. Israel, Jesús, estamos en esto. Yo el domingo, ya os digo que vendremos a hacer el programa especial sobre las elecciones. Os pegaré un telefonazo a ver cómo lo veis. Muchas y gracias. ya valoraremos con detalle y esperemos que la sentencia que ha comentado Israel se cumpla, que haya voto de castigo. Yo me temo que no va a ser tanto como todos nos gustaría. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos ahora con la crónica taurina de Gonzalo Ruiz del Burgos y seguimos aquí en Decisión Radio.